a necessity of workers. Él dijo que rogáramos al Señor para que enviara obreros a sus mies. So we can send workers. Jesús dijo Jesus said que rogáramos that we ask por obreros, for workers. porque hacen falta obreros en la viña del Señor desde Because aquellos we need tiempos, workers. Because y en back este then, tiempo hay and this necesidad time, de obreros. we need workers. La cosecha está lista, The harvest is ready. solamente que necesitamos obreros. We only need workers. Amén. Amen. En este tiempo In this time, hace falta que creyentes we tengan need- una mentalidad de obreros. the believers need to No have a solamente de mentality creer of y venir workers. acá. Not only is it to come here, No también de obreros. but that workers. Amén. Amen. Obreros. Workers. Te tiene que meter esta noche la palabra, diga You need to conmigo, put yourself obreros. tonight in the word. Say Esa workers. es la palabra que se le tiene que That's the usted word. That's the word that you have hacer to un rema. do. Rema. Y la primera pregunta, ¿quién And the es first un question: obrero? who is a worker? ¿Quién es un obrero? Who is a worker? Dice que en los diccionarios definen obrero It como says in un the dictionary, trabajador It says a worker incansable. that doesn't get tired. Si logramos If we- convertir la iglesia if en we un achieve semillero de obreros, To convert the church into la workers, mies se cegará y The seed, cumpliremos con la and we gran will complete comisión. with the big commission. Es el plan también de que That's the cada plan persona that every person que ha creído, that has believed, después de creer decíamos que era el after siguiente paso, we eso lo hablé rose los the días second atrás. step, don't El go back. siguiente paso es The next step is convertirte en un obrero. convert yourself into a Te worker. convertiste a Cristo You converted to Christ, y el siguiente paso and the next step es convertirnos en un obrero is to del convert Señor. ourselves to workers of the Porque hay Lord. muchas más necesidades Because there acá are donde a lot of vivimos, necessities. en distintas naciones de la These, tierra, nations en México y otros in lugares Mexico que and tenemos other con la gente que places. tenemos contacto. and the people that we have contact. Hay una necesidad de obreros. There's a necessity El of workers. milagro más grande que The Dios biggest miracle puede hacer en God nosotros can es do el in milagro us de is a la miracle salvación eterna. Of eternal salvation. ¿Se acuerda que a veces hemos orado por enfermos? You remember that sometimes we pray for the sick, Pero el milagro más grande también the biggest ocurre miracle cuando is when la persona también se salva. the también. person is also saved. Es el milagro más grande. That's the biggest Ya la miracle. sanidad vendrá añadida, The healing comes with it, pero lo mayor es, ya conmigo, but the best salvación. thing is salvation. Dice también, es la primera says- misión It's the first mission que tenemos en la iglesia. that we have in the church. Un milagro del cuerpo A miracle of alivia the la body, vida en la tierra, pero la salvación es but un the milagro salvation is a miracle, para toda la eternidad. For all Cuando ganamos eternity. un alma, and when we es gain a el soul, milagro más grande. that's the biggest miracle. Amén. Amen. El milagro más grande es The ese, biggest miracle is that salvación. salvation. ¿Se acuerdan que el Señor dijo de Remember that Saqueo the cuando Lord llegó a said, su casa? He sent Hoy ha llegado Zacchaeus la to his salvación house, donde dijo, and where a the esta salvation casa donde at él his entró, house, where he was, en la casa de Saqueo. in the house of Zacchaeus. Es la primera misión que the tenemos first en mission la that we iglesia. have in the Un church. milagro del cuerpo A miracle of the body, alivia la vida en la tierra. Pero la helps in the salvación earth, es un but milagro salvation is a para miracle toda la eternidad. for all eternity. Lucas 13, 23 al 24. Luke 13, Esa palabra 13, hace años que yo la prediqué. I've preached Esa this a long palabra time dice ago. así. The word says, Dice, it says, y alguien le dijo, and someone told him, Señor, Lord, son pocos los que se salvan. there's a little who will be saved. Y les dijo, And he said, esforzaos a entrar force por la yourself puerta To angosta, go to the porque os digo que door. muchos procurarán entrar y no podrán. will not be able to. Los discípulos The disciples, se dieron cuenta que eran pocos los que se they salvaban. realized también. that a Y few hoy, en ese were tiempo saved. también es lo mismo. In that Estamos time, viendo que it's the poca same. gente está salvando. That few people are being Pero saved. ¿cuál es el problema? But what is the problem? Hay pocos obreros. There are few workers, Gente que lleva años, people that have pero years, nunca ha llevado a alguien a los pies de Cristo. but they've never taken anyone to the ¿Por feet qué? of Christ. Porque no hay. Why? Vamos a seguir viéndolo. Let's see. No hace Keep falta, looking. diga conmigo, compasión. What do we need? Compassion. Lo que tiene que tener es compasión. What we Estos have to have días is atrás, compassion. These few days back, lo que el Señor me ha estado what the Lord has been hablando mucho talking to me, es sobre it's about la compasión en la the gente que compassion tenemos in the que people. tener We también. have to have it as well.
y dedicar tiempo también. and dedicate time. La as well. palabra que me venía The era word that came was el primer mandamiento the first commandment. y el segundo And mandamiento. the second El commandment. primer mandamiento dice The que first amarás al commandment says, Señor you will love the Lord con toda, ¿qué dijo? with Todo tu all corazón, what? With all your heart, toda tu alma, with all your soul, toda tu mente all your y mind. toda tu fuerza. and your strength. Son cuatro There are cosas. four things. Este es un verso This is a verse que deberíamos de that we aprendernos should memorize y it. cada mañana And every morning, hablarlo speak it a mediodía. in the middle of ¿Cuál the es day. el What primer is the mandamiento? first commandment? Es amar a Dios It's to love con God todo tu corazón, with all your heart, con toda tu alma, with all your con toda tu mente with all your soul, y your con mind, todo tu power, con and your toda tu strength. fuerza. With all your strength. Es el primer mandamiento. That's the first Y commandment. el segundo, And the second, estos días me venían mucho estas palabras. El these days, segundo this es word came to me. amarás a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. like your own self. ¿Cuántos de ustedes se aman a sí mismos? How many love your own self? Usted se quiere mucho, por eso usted You love your own self. se That's why. alimenta bien, That's why you feed yourself se viste good. bien, You dress good porque usted se ama a because usted you mismo. love your own self. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Verdad que sí? Right? Por eso se arregla usted y por eso That's come why you bien. get ready. Quiere lo mejor porque You usted want se the ama best también. because you love your own Entonces, el self. segundo So it's the second. mandamiento dice que Second amemos a commandment. nuestro prójimo. If we love our neighbor, Si nosotros amamos al prójimo, if we love our neighbor, vamos a tener, hermano, esa pasión we're por going to have that hablarle. passion to talk to Vamos them. a tener compasión We're going to have también. compassion as Cuando well. vemos la gente, When we see the people, hermano, nos identificamos con we sus problemas de identify ellos. them with their Muchos de problems. ellos, muchos de esta gente, A lot of these people, traen problemas como los que they traíamos bring nosotros problems cuando venimos like la primera vez we a la did when we iglesia. came the O first time cuando to llegó church. aquella persona a tocar tu puerta en Or tu when the other casa. person came to knock on your door. Nos vamos, hermano, a sentir We're going to feel con eso mismo que está pasando la gente. with that same thing that's Te va a happening dar to them. dolor por ellos. You're gonna feel bad for them. Y mire lo que dice, ¿por And qué look what se it says. salvan pocos? Why do No few tenemos save? suficientes obreros. We do Poca not have gente enough que- workers. Que tenemos poca people. gente que ama a Dios We have few people that love God con todo su corazón, con toda with su all their alma, heart, con with toda our su mente, soul, con toda with su their mind, fuerza. and their strength. Hacen falta obreros. We need workers. El día domingo Sunday, viene mucha gente, a lot of people come, pero es bonito ver el lunes, but it's beautiful porque to el see. lunes usted está viniendo porque usted Monday, anhela ser un obrero. you're being aligned Ahora to be a tampoco puede worker, faltar los domingos también, and you can't pero venir el miss lunes Sunday. But a un discipulado, Monday in the este, hermano, discipleship es algo especial, is something that's special porque usted se está preparando. because you're preparing. Yo les iba, se me olvidó, anduve I ocupado was también. but I was Pero les iba a mandar un mensaje en el grupo de gonna los send a sugieres, message que trajera libreta, that you, and porque hay the cosas que ushers usted necesita anotar, to bring your notebook las because you más have to importantes, point que usted the necesita important things. anotarlas para eso mismo, Note down. transmitírselo a la gente que están bajo su cobertura so de you usted. can give it to people that are under your coverage. Y esta palabra que dice, ¿por And qué the se word salvan says, pocos? Why Eh, are few saved? No tenemos suficientes obreros. We don't have enough workers. Está bien tener suficientes It's good to y have buenos músicos, enough líderes, musicians, mentores, leaders, intercesores, and ujieres, intercessors, ushers, danzarines, dancers, etcétera. etc. Pero si ellos no tienen mentalidad de obreros, But if la they don't have iglesia mentality estará of a worker, estancada the church is con going la to be misma gente stuck todo el tiempo. with the same Y people lo más all the lamentable de time. todo es And the sad part que is son almas que se están that perdiendo there are souls that are being por lost. nuestra omisión. our Nosotros commission. tenemos que We have to retomar el enfoque Retake the que la iglesia focus that the perdió church por lost muchas generaciones. for a lot of generations. Y leer el libro de Hechos sería, And to read the hermano, book algo of Acts poderoso. will be powerful. Que usted lea el libro de Hechos, That you read the book of porque ahí Acts, está la iglesia poderosa, because that's where the la powerful iglesia church que is. tiene vida, The la church that has iglesia que life, tiene la vida de the Cristo. church that has the life of ¿Qué hacía Christ. esa iglesia en el libro de Hechos? What would that church do in the book ¿Cómo of se Acts? movían ellos? How would they move? A mí me gusta mucho este libro, I like this book a lot porque aprende uno mucho en este because libro. one learns Usted a lot. debería de tomar tiempo You should take time para leer ese libro. to learn to read that Hay que book. leer los evangelios, You have to read the Mateo, evangelism, the Marcos, gospel, Lucas y Juan, Matthew, Mark, pero Lucas, también hay and que John. leer el libro de Hechos. But you have to look at ¿Por the qué? book of Acts. Porque usted va a Why? ver una iglesia en movimiento. You're going to see the church in the Va a haber una movement. iglesia, There's hermano, gonna be a lleno del church Espíritu that's filled Santo. with the Holy Spirit. Va a haber una iglesia que There's está going to be a unida. church that's Va a haber una united. iglesia que está sometida a A church Dios. that's submitted Y to esa es la God. iglesia que Dios está anhelando el And día de that's hoy the- con that's the nosotros. church that God Acuérdense desires que ayer for hablamos que us. nos dio la mejor semilla. And yesterday we were talking about ¿Qué He gave the espera good Él de seed. nosotros And ahora? what does He await from us? Diga conmigo, una buena A cosecha. good harvest.
Y esa cosecha está en cada uno de nosotros. And that harvest is in each one of Usted no us. diga que no puede porque es mujer. Don't say you can't because you're Dios a usa woman. mujeres God también. uses women Usted as no well. puede decir que no puede You can't porque es say joven. that En la Biblia because I'm tenemos young. muchos In the jóvenes. Bible we have a lot of Usted no youth. puede decir que no puede You can't porque say usted ya you está can't grande. because you're too Porque big, también tenemos you're mucha too gente old, en la Biblia que because we fueron have ya a lot of adultos y people fueron that were usados por adult Dios. and they were used by God. La vida de Caleb tenía 85 años. Caleb had 85, Y was dice que, 85, hermano, él se sentía como de 45. and he felt like 45. Sentía la misma fuerza He para felt- ganar, he para felt the same conquistar strength tierra. to Y conquest cuando él tenía 45 lands. años, And when he had 45, entonces no importa la edad. so it doesn't Algunos matter dicen the es que age. yo si estoy soltero, no puedo Say I'm single, predicar porque estoy And I soltero. can't, but I'm single. Igual tú puedes predicar el You evangelio can still soltero. preach the gospel. Dice el apóstol Pablo Apostle Paul says que el que está solo that the one that's alone, no tiene nada en qué distraerse. they don't have nothing to get Pero dice distracted. que el casado a veces se distrae con la mujer. But the Dice. one that's Es lo que dice él. married, they can get distracted. Entonces no hay forma de que usted diga que no puede. So there's no way you say you can't. La que está casada, a lo mejor el marido The no one le da that's mucha married, chance, the husband probably doesn't give you a chance. ¿verdad? Pero entonces no hay excusa, solamente there's está no de que usted excuse. quiera. It's only if you want to. Y vimos que se salvan pocos porque no And we tenemos see that suficientes A obreros. few get saved because we don't De have hecho, enough nosotros, workers. gente que sirve en el altar, acá People that tocando un serve in the instrumento, altar, that tiene play que an ser gente instrument, que tenga célula. they have to be people that have a Tiene cell. que ser un obrero de Dios They have to antes be de a ser un worker of músico. God before they be a Porque Dios no musician. dijo vayan y hagan músicos, Because they can't just be musicians, ¿verdad que no? right? Que dijo que fuéramos a hacer qué? We have to do what? Diga conmigo discípulos. We have to make Vayan disciples. y Go prediquen el evangelio a and todas preach las the naciones gospel y luego to all también the dice y hagan nations and make discípulos. disciples. Los milagros los hace Dios, The ¿ve? miracles, God does it. Pero los discípulos But the disciples, los hacemos, diga conmigo, nosotros. we make it ourselves. Y no es fácil hacer It's discípulos. not easy. Tú le predicas a alguien, You preach to lo someone, ganaste, you talk to pero them, eso no va a quedar ahí, but ¿ve? it's not going to stay right there. Yo estaba hablando con alguien I hoy was talking to someone y le else estaba today, preguntando de una persona en México que él se and le I was asking estaba, about a person in Mexico le iban a cortar el brazo, that they were going to cut his arm se le off. estaba secando la mano. His arm was drying Había off. ido con curanderos, He would go with había ido con doctors, doctores, con brujos, con todo y with nunca lo witches, pudieron and they sanar. never could La última opción heal era him. cortarle el The only brazo. option was to cut his arm off. Oramos por él por We prayed for teléfono. him through phone. El hombre se sanó, ¿ve? The man was healed, Pero el hombre ahí estaba trabajando en el campo, ¿ve? but he was working Porque in no ha the habido camp alguien que lo disipule, because there was no one to disciple alguien him. que tenga la pasión para Someone hacer that had the llamadas a passions México y decirle, mire, to call from yo te voy a Mexico. llamar mínimo Look, una vez por I'm going to call semana. you 1 week, Y te voy a one dar time un per estudio. week, and I'm going to give you a Bible study. No podemos dejarlo ahí esa persona, You ¿ve? can't leave that person there. Tenemos, hermano, que tener alguien que esté dispuesto a You trabajar have con to have ellos. someone that is able to work with him. Amén, porque se están Amen. perdiendo muchas Because almas. a lot of souls are being lost. No estamos hablando de la muerte We're física, not talking about the physical estamos death, hablando de la muerte eterna, que son about the eternal death. eternidad, dice la That's palabra. eternity, the word says. Mateo 25, 35 al 36 dice, Matthew porque 25, tuve hambre y me 35, diste de 36. comer, Because you are hungry and you gave me to eat. tuve sed y me diste de beber, I was fui thirsty and you forastero gave me- y me recogisteis. And you lifted Estuve me up. desnudo y I was me naked cubriste, and you covered enfermo y me. me visitaste I was sick en and you la visited cárcel me in the jail y viniste a mí. and you came to me. La diferencia entre un The creyente con difference in the mentalidad de believer obrero with the mentality of y a otro con worker mentalidad de iglesia and other with the mentality of church es que el obrero siempre is that está the worker is pensando always en salvar almas. thinking of winning El otro souls. está enfocado The other is focused con sus problemas with his personales. personal problems. ¿Se acuerda que la mayoría de gente, You remember the majority a of veces nos people acercamos a Dios porque tenemos un sometimes we get problema? close to God because we have problems. Me gusta mucho la historia de Nehemías I porque like the story of Nehemías Nehemiah no because tenía problemas. Nehemiah didn't have any problems. Solamente oyó, ya hemos hablado only mucho de heard. eso. Solamente él oyó He only heard que sus hermanos la estaban that his pasando brothers muy mal, ve. we're going through Y a él bad dejó time. su comodidad And he left his y se uncomfortableness fue, and he hermano, left a ese lugar to that place a ayudar a su gente. to go help his people. Entonces, So hay gente con mentalidad de obrero there are a lot of people that have a y otro mentality con of worker mentalidad and a de mentality iglesia. of church. ¿Qué le parece? What do you think?
Uno de ellos está enfocado en sus problemas. One of them is focused on Resolver the sus problems, problemas. how to resolve their Cómo pagar la problems. luz, cómo pagar la How am I renta, going to pay cómo the el carro, que no sé qué, que la light, casa, y rent? bueno. I don't know what else. Pero no piensa en que But don't think- servirle a Dios es lo más But precioso serving que God usted debe is the de most escoger. precious we could do. Y luego dice, And then it a la says, iglesia le ha hecho daño crear The church- grupos cerrados de it hermandad. harms the church to La create comunión groups. está bien, The debemos communion is tener good. comunión We should have a unos con communion otros y orar one to mutuamente por nuestras pray necesidades. for our necessities. Pero si no pensamos más allá de nuestro grupo, But if you don't estamos think more creando over un there, círculo cerrado We're making a closed que lo circle, único que hará es and the only thing it will do is parar el avance del reino, stop the advancement of the kingdom que no va a nosotros los que nos congregamos. if we just congregate. Pero ya no estamos pensando en la gente de sus But we necesidades have que to está think, afuera. well, we're thinking of the necessities of other people out there. Por eso le digo que el libro de That's why I Hechos say that the book of va a Acts ser un libro que nos va a is going to ayudar be a book that a helps us cambiar la mentalidad. to change our mentality. ¿Cómo debe de ser la iglesia en este tiempo? How should the church be in this time? La vamos a ver en el libro de Hechos. We're going to see in the book of Acts. ¿Cómo se movían ellos? How would they move? Desde que comenzamos When we started, vemos un mover del Espíritu. we see a movement Es of lo the primero Spirit. que vemos. That's what we see first. En el libro de Hechos 1:8 dice In the book que of vas a Acts recibir 1:8. poder If you see power, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre tu vida. you're going to receive power when Ahí the Holy Spirit comienza. comes to your life. En el That's where número you 2 start. tenemos el día del Number 2, Pentecostés, we have the day cuando of todos fueron bautizados. when everyone was baptized. Y de ahí comienza un movimiento. And that's where it started. En el 3, and 3, vemos a Pedro, hermano, We y see a Peter Juan sanando a and un John. paralítico. healing a paralytic. Vemos un mover tremendo. We see a tremendous En movement. el 4 vemos un In arresto, 4, hermano, we see de arrest dos of discípulos. 2 disciples. Pedro y Juan Peter and son John arrestados, were arrested. son puestos en la prisión, They're put in prison. pero también son liberados de una manera sobrenatural. But they're also freed in a Eso quiere decir supernatural que way. nada nos va a detener a nosotros. That means nothing's going to Si detain lo us. hizo con la primera iglesia If he did it gloriosa, with the first church, lo glorious va a hacer church, también en este tiempo. he's going to do it in this Pero time nosotros tenemos also. que estar dispuestos But we have to be a willing decir, Señor, vamos a hacer willing la to obra. say, to tell Vamos a God, hacer el we're going trabajo to do que the nos has work, the encomendado, job Señor. that you told us. Vimos las dos We diferencias. see the two La differences. diferencia entre un The difference creyente con in a mentalidad de believer obrero with the mentality of y worker otro con mentalidad and de the other iglesia. with the mentality of church. Es que el obrero siempre está Is that the pensando en worker salvar is almas. always the worker is always thinking of Y el de que when tiene mentalidad de gaining souls. iglesia está enfocado en sus problemas And the personales. one that has mentality of church is only Pensando thinking cómo in va a his pagar personal sus problems, biles, thinking about how he's going to el pay his trabajo, bills, la the familia. job, the family. Está pensando solamente He's en eso. thinking only in that. Pero el otro But the other tiene una mentalidad, has a hermano, mentality de preocuparse por su prójimo. Y esa es la of palabra, worrying va a about ser his neighbor. el libro de that Nehemías nos book va a is gonna ayudar. be in Nehemiah. ¿Se acuerda que lo vimos? you're going to Cómo remember él no when we estaba see it. pensando en él estar bien, How is sino él he estaba thinking viendo about cómo being podía good, ayudar a su gente. but thinking about how he could help Esa es la other people. diferencia. That's the difference. Como dijimos, How mentalidad would de we say qué? the mentality of what? Mentalidad de iglesia. ¿La otra cuál Of era? a church, and what was the other De one? obrero. ve. The mentality of a ¿Qué worker. tipo de mentalidad usted tiene? ve? What type of mentality do you have? ¿De obrero o Of de a iglesia? worker or of a church? La iglesia solamente está pensando en uno. Of a church is only thinking about himself. Bendíceme a mí, Señor. Bless me, Lord. Sálvame a mí. Dame de comer Save a me. mí, Señor. Dame la ropa, dame todo. Give me food, give me Pero no clothes, está everything. pensando en alguien más. But the ve. other is thinking about other people, the souls. Eso, hermano, es un egoísmo que nos ha atrapado That is a también. selfishness tenemos que that has ser trapped libres us, de eso. and we need to deliver ourselves from that. Todo lo que haga la iglesia debe apuntar a la Everything that the salvación de church las does almas. Si should perdemos ese point the enfoque, salvation. If we perdemos la focus razón on de that, por qué nos llamamos then we iglesia. forget why we call ourselves Por a eso el church. Señor habló de la sal. That's why the Lord talks about the acuerdan? salt. You remember? La sal, él le llamó la sal insípida, parece que era la palabra, The ¿sí? salt that is Que ya no sirve para that nada. doesn't work. Perdió su sabor. ve. It lost its taste. Y igual, la iglesia puede ser And the iglesia, same, the pero church can be perdió su church, esencia. ve. but they lost their Porque la essence. iglesia, hermano, es algo que está Because the vivo. church is something that's alive. La vida del Espíritu. The life of la the vida de Spirit, Cristo the está en life of nosotros, Christ ve. in us. Entonces, So, hermano, debería de verse un mover en tu vida. There should be a movement in your life, Casa, in your Tu house, esposo, tu your esposa, wife, your
tus hijos. your husband, your Porque si children. no vamos a decir como estos días que Because if estábamos not, we're hablando, gonna say, solamente ponemos el letrero ahí en el We carro only put the letters on the card de un creyente. of a believer. Pero, hermano, pero la persona no tiene vida. But the person doesn't have life. La persona, hermano, está The person muriendo It's espiritualmente. dying spiritually. No se le ve nada de vida. They don't see nothing of life. Yo veo gente así. I see people like Que that. ellos dicen, no, yo soy creyente. But Es más, they yo fui say, líder. I'm decía una believer persona or a una vez. leader. Yo fui líder. I'm a leader. Y yo, hermano, cuando lo veo líder, But when ¿de I qué? O see sea, him, ¿de qué eres leader líder? of what? Why are you a leader? Estás batallando contigo mismo. You're struggling with your own self. Por eso la palabra That's why correcta the también word va a ser el grano de trigo. It's going to también. be the Si el grano de seed. trigo dice no seed of wheat. cae a tierra y muere, If it doesn't die dice que, when it hermano, falls in land, no puede dar fruto. it Porque can't give fruit. esa semilla va a Because pasar un that, proceso that seed is going to también go through a process de as well, muerte por un tiempo. of dying of the time. ¿Cuánto tarda para nacer una semilla de maíz? Como How much time does a 4 días, seed of a corn grow? más, 4 days? 7 días, 7 7 a 8 days. días. 7 to 8 days. En esos 7 días, In those 7 days, antes de esos 7 días usted no ve before those vida. 7 days, you don't see life, Pero hermano, algo está pasando. but something's happening. Está muriendo algo. Something's dying. Pero hermano, después van a ser, But hermano, after ese granito que sembramos, that little seed pequeño, that we planted is small. va a morir. ¿ve? It's going to die. Pero cuando muere, después nace otra But vez. when it dies, it Vuelve a revives. resucitar. It Y entonces usted revives. empieza a ver una planta. ¿ve? So you see a Ya little no es esa plant. pequeña semillita, You don't ahora es see una that little planta seed. que va It's now creciendo, a va plant that's creciendo, va growing. It's creciendo. growing. It's growing. It's growing. Y llega un momento también de And there dar su comes a fruto moment también. where it gives us fruit. Y ya no va a dar solamente un granito. And not only a little seed. Hay matas de maíz que a veces ponen hasta There- 2 elotes there o are 3 corn- algunas. There are corn stalks Y that dan give muchos granos. ¿ve? a lot of Entonces hay seeds. cosas en las cuales nosotros vamos a So morir there are también. things that we're going to have to Morir al die from. egoísmo, Die morir selfish, a nuestra propia voluntad, die to a nuestras our own ways, pasiones. to our passions. Y cuando usted alcanza a morir en esa parte, And when you usted va a able ver, to die hermano, in que that usted va a part, comenzar a dar fruto. you're going to see something that gives Morir al fruit. egoísmo, también hemos sido Die- egoístas die from nosotros, the la iglesia ha sido selfishness. egoísta. We have been Y selfish. tenemos as que church, morir al egoísmo también. and we have to die from the En ese tiempo usted no va a ver selfishness. mucho In that porque time, Dios you're está not going to see a trabajando lot contigo. because God's working in you. Pero luego después de eso, But after that usted va a ver vida you're también. going to see life, Usted va a ver mucha vida a lot of life en esa parte in that part que murió un día, that he died one day, pero resucitó. but resurrected. La parte más tremenda es tremendous hermano, part is- la voluntad. Rendir tu voluntad a Dios. ¿ve? ¿Sí o no? Porque a veces usted hace su voluntad y usted, ¿por qué se casa? ¿Por qué hace lo que Why are hace? you ¿Por married? Why do you qué, do what you do? ¿Por qué sirves? Why do you work? O sea, ¿estás haciendo la voluntad de Dios You're doing o God's solamente works, porque alguien te lo dijo? or only because someone told you? Son dos cosas They're diferentes. two different things. Hay cosas que uno hace porque alguien te lo dijo, alguien te jaló, alguien te They're two puchó. they talk to you about it. Pero hay cosas que tú But there are haces things that you do. porque tú sabes que esa es la voluntad de Because Dios, de la that's the voluntad will del of Padre. God. Entonces, mientras usted esté bajo la voluntad de So while Dios, you're under the will of hermano, God, tu vida va a estar bien. your life is going to be Tú vas a good. testificar You're con going to tu vida. testify with your Yo your dije life. ayer, ¿cuándo fue que yo decía ayer o antier? When did I say? Que lo Yesterday primero que or usted va a the day before? ganar, hermano, es la familia. ¿ve? Where you're going to Mujeres que van a ganar a los esposos, women that are going to gain their own husbands, esposos que van a ganar a las esposas, husbands that are going to gain los their wife, hijos, the children, la casa. the house. Tus hijos, hermano, tienen que ver que tú your realmente children eres un hijo de Dios. to ¿ve? see that Usted you're no the children of God, pretende ir a predicar a China, not to go que quiere las preach in China naciones. of the nations. quiere las naciones, They want the nations pero hermano, ¿y su casa? and their house. ¿Cómo están los hijos? How are your children? Tus hijos pueden ver en ti que tú eres un Your creyente de children veras. can see in you that ¿O you're qué a miran real tus hijos believer, en ti? ¿Ve? or what they see inside of you. Por eso muchos hemos perdido, hermano, muchos creyentes That's han why perdido a lot sus of hijos. believers that have lost their children. Porque, hermano, porque ellos no miraban nada, ellos miraban Because they didn't see religión. anything. ¿ve? They only La saw religión religion. hermano, la religión puede ser Religion hechicera can también. be witchcraft, Que te mantiene, hermano, That maintains engañado. ¿ve? Vas a la iglesia, manipulated. You pero go to no church, pasa nada en tu vida. ¿ve? but nothing happens Sigue in la your life. misma, ¿ve? It's the same. Sigue la misma señora it's the gritona, same- peleona The con los same, hijos, the same miss maltratadora. that yells at her children. Sigue lo mismo. ¿ve? It's the same thing. Tienes que morir a eso. ¿ve? You have to die from Tus that. hijos tienen que ver Your children have que to usted see es verdaderamente una hija de that Dios o un you're hijo de a Dios, real ¿ve? child of en God. tu casa. ¿ve? in your own house. ¿Cómo es tu comportamiento con ellos? How do you act with them?
Y ahí comienza. And that's where it starts. Ganas de tu familia. You Por gain eso, your mire lo family, que dice el libro de Hechos. and that's what the El book libro of de Acts Hechos says. 1, Acts 1, primera parte que the dice, first part that it says, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego me dice, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Tu Jerusalén your Jerusalem es tu casa, is your house, es tu vida. it's your life, Tu vida, la esposa, el the esposo, wife, the husband, los hijos, your children, las hijas, the hermanos, daughters, brothers, hermanas. sisters. Ese es tu Jerusalén primero. That's your Jerusalem. Y esa es la first. iglesia que el Señor dejó. And that's the Esa es la church that iglesia God left. empoderada que el Señor The empowered estaba church that levantando God en el libro de left, that He's Hechos. lifting up in Ya the no book of está Acts. Él, He's not there anymore. pero está el Espíritu Santo But the Holy ayudándolos. Spirit Oye, is there igual helping Él them. está con nosotros para We're saying ayudarnos, He's there pero to help tenemos us, que trabajar, hermano, but we have to en work compañerismo con Él. with Him as a partner. Hay cosas que Él no te las da, como There are se dice, things permitido. that He hasn't permitted to you. No estamos entonces bajo la voluntad de Él. We're not under His Hay will. cosas que el Espíritu Santo no le parecen. There are things that the Holy Spirit doesn't show up, Y nosotros las hicimos de nuestra propia voluntad. and we say it in our own will. Todo lo que haga la iglesia dice debe apuntar a dónde, a la Whatever the church salvación de las does, almas. it should Si perdemos ese include enfoque, the perdemos la salvation of the razón souls. del por qué nos llamamos iglesia. And Número 2. Number 2. Primero vimos quién era un obrero. who is Número a 2. worker. Necesitamos Number hijos 2, con mentalidad de we need obreros. workers of a mentality of Mateo 9, 36 al 37. Matthew 9:36 to 37. Dice, al ver las It says, multitudes, seeing tuvo the compasión multitudes, de ellas, He had compassion for porque them estaban desamparadas because they were lost, y dispersas como ovejas alone like sheep que no tenían pastor. that had no pastor. Entonces dijo a sus And then He discípulos, told His a la verdad la disciples, mies es mucha, más que dicen, más los obreros, the workers pocos. are few. ahí está. And there it is. Si el Señor mismo vio una necesidad de If the Lord obreros, estando himself Él acá en la tierra. Saw that He needed Por eso workers here usted on cuando the earth. ya se convierte en una discípula o And when you discípulo de convert alguien, yourself to a disciple for someone, usted va a tener que hacer lo mismo you're going to también. have to do the same as Vas well. a tener que tomar a alguien, You're going to have to take someone. vas a tener que orar por You're él, going to have to pray for them. vas a tener, hermano, que interceder por You're él gonna o have por to ella. intercede for him or her. Y después, hermano, And after that, levantarlo. Y usted déjese lift de them cosas up. que usted dice que la gente no quiere. And leave that stuff Va a for when the costar people porque say no es fácil. Es they don't una want to. guerra It's gonna espiritual take ganar a alguien. time, but Discipular a alguien es una guerra yeah. también. Nuestro And apóstol discipling Rodolfo someone dice is a que, war. formar es guerra, dijo él en un tema, Forming lo is ha dicho en war. varias ocasiones. And he Formar said es a lot of guerra, occasions, forming formar a is alguien. war, to form someone. Cuando tú tienes que confrontar a alguien y You have decirle to lo que está confront mal en su someone vida, no es and fácil. tell them what's Vas a wrong in their tener life. dos, It's not tú vas a easy. ver dos cosas cuando hagas esto. You're going to see two things when Vas a you're ganar a doing esa that. persona You're going to gain that o person, probablemente la pierdas, or you're going to lose them. pero tienes que formarlo. But you have to form them. No puede ser un creyente, hermano, can't que be a vive como believer se le that- da la gana. That lives how Porque you want entonces to. somos multitudes Because it says we're y no multitudes somos discípulos. and we're not disciples. Hay dos diferencias There are two también. differences as well. Hay multitudes que llegan el domingo, There are multitudes that come on Sunday. vienen por un milagro, They vienen come for a por miracle alguna cosa. or another thing. El día domingo puede llegar mucha gente, Today, Sunday, a lot of people pero ahí, can ahí come. hay un grupo también que se But there's llama a group multitudes también. That is called multitudes. El Señor lo descubrió también. The Lord discovered us as Dijo, well. ustedes me buscan por You los panes find me for, y los peces. ¿De for qué estaba bread hablando? Diga and conmigo, de fish. milagros. What is it talking about? O sea, había Miracles. gente que se le acercaba a él So there were porque people that get necesitaba close to un him milagro. ve. because they needed a Eso miracle. mismo también el día de hoy, That same también thing puede today. estar moviéndose el día It de can hoy be en las iglesias también. Moving in the churches as La well. gente que está buscando, hermano, un milagro The solamente. people that are Está looking for a bien. miracle only. It's good. ¿Se acuerdan but que un día el Señor limpió a cuántos leprosos limpió un día el Señor? how many leprosies 10. did ¿Y God cuántos heal? regresaron a darle gracias? 10. And how many Uno. came back? One. ¿Dónde estaban los otros 9? Where were the other 9? Multitudes. Multitudes. Y este hermano se convirtió en un obrero. ve. And this one converted himself Cuando uno into a gana en worker. un buen grupo, When you are in a good group, entre ese grupo, hermano, in that group, no todos van a ser discípulos. not all of them are going to Habrá be algunos que disciples. se van a agarrar por un tiempo, There will be some that will hang pero on se for a van a time, soltar. ve. but they're going to let go.
Pero hermanos, los que se quedan But the ones that stay son los que, hermanos, vamos a trabajar con are ellos. the ones that we're going to work Y with them. usted, si usted es una persona nueva acá And con if you're a new nosotros, person with us, lo que usted tiene que hacer es what you have to dejarse do formar también is por let un líder o yourself un be pastor. formed by a ¿ve? leader or Pero pastor. si usted hace lo que quiere, But nunca if da you do cuenta de whatever su you vida, want, entonces usted lo tenemos en el grupo de then we multitudes. have you in the group of multitudes. Las multitudes, The multitudes, hermano, de vez en cuando les cae una migaja, ¿ve? whenever something Las comes to them, multitudes. the multitudes. Pero los But obreros, the workers, ellos, hermano, caminan con el hacedor de hay una they walk diferencia with the grande. workers. Caminan con, hermano, con el hacedor de los They milagros. walk with the workers ¿Se of acuerdan miracles. cuando él hizo la multiplicación de Remember los when he peces y los did panes? the multiplication of Allí había dos fish grupos. and bread? There were two Había un groups. grupo de obreros There was a group of workers y había un grupo que se llamaba and a group multitudes. called multitudes. ¿Sí se acuerdan? You remember? Sí. ¿Cuál era el primer grupo? Diga What was the conmigo, first group? multitudes. Multitudes. Eran los que tenían hambre. ¿ve? Those were the people that Pero were había hungry. un grupo But there was a group que ellos, hermanos, tenían compasión. Aunque that- algunos también that estaban medio some of bravos, them pero were aquí brave, tenemos a los but discípulos. we had the disciples. ¿Sabe qué dijo el Señor? Dale what the Lord vosotros de comer. Give us to eat. Entonces eran estos los que el Señor bendijo el pan, So the Lord blessed the bread. agarró el pan He got the bread y lo empezó a dar a los discípulos. and he began giving Y it ellos to le the daban a la gente. disciples. Estaban dándole a la And gente. they were giving it to the people. Y mientras le the daban a multitude. la gente, And while they gave it to ese the people, pan se seguía estirando. ¿Ve? Usted that se bread imagina was extended tener, with tener un pan, hermano, un bolillo So- como los que venden ahí. Bueno, voy a agarrar esto, porque we'll grab a bread en la Publix, in the Publix. unos bolillos así de grandes, ¿verdad? A Que big- son ricos. a big me gustan bread, los panes that's big. de Publix. The bread of Publix. Hermano, cada que tú le Every cortas, time you cut it, ese bolillo se estira, ¿ve? that bread Le vuelves a extends. cortar para darle a You cut otro. it again and Y to ese give other bolillo se people, va estirando y and le it's vuelves a extending. cortar y ese bolillo se And you estira y keep, se you estira y keep se cutting estira and ese it bolillo. extends, it extends. ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Ve? Who's doing it? Los discípulos. The disciples. Los discípulos, hermanos, no son egoístas. The disciples aren't Ellos, selfish. hermanos, saben que el pan es para las And they know multitudes the también. bread is for the multitude Pero as aquí hay well. dos, dijimos que había una diferencia. But there was a difference. Diferencia, diga conmigo, The difference, multitudes multitudes son los que vienen el domingo, are se the ones echan that su come on danzada, Monday, avientan they ahí unos dance, 5 pesos de ofrenda y ya se they van. give $5 Tranquilo. for offering, Pero and no they los leave volvemos a ver, hermano, hasta But we el don't próximo see it- domingo. El see them miércoles again mínimo until- vienen ahí. Los ves ahí. until Wednesday or Pero en la Sunday. semana ellos no saben si hay un trabajo que hacer. But in their week, they don't know No if saben there's nada de a la work to iglesia, do. de sus They don't know nothing pastores. about their pastors, the church. No tienen una comunión. They ¿Está don't have a conmigo? communion. You're with me? No tienen una comunión. They don't have a communion. Entonces usted tiene que dar un paso más. So you have to go to the Tiene que next dar un step paso de ser multitud to be a from a ser un multitude discípulo. to be a disciple. ¿Ok? Okay? Y aquí vemos, dice que And we see it el here. Señor, ¿quién está viendo eso? El Señor Who's he looking at? The está Lord. viendo que is looking muchas multitudes, That there are a lot of multitudes, pero hay pocos obreros. but there are few workers. Hay gente, hermano, que la tenemos que tener cerca, Some we have to keep them Trabajarla. close, working, Estar con for them, ellos. be with them, continuamente estar con ellos. continuously being with them. Eso es un discipulado también. That's a discipleship as well. Caminar con la persona, Walking with the person, cerca de ellos. being close to them. Dice también, Jesús Says, clamó well, por obreros cuando vio Jesus que las cried multitudes for estaban workers. desamparadas. And he saw them, the disciples No that they clamó were por lost. líderes. He didn't cry Jesús for nunca leaders. mencionó la palabra líder. Jesus didn't La mention the word definición leader. que los griegos le The le definition daban a los líderes era alguien a The quien leaders tenía que seguir. were Jesús sabía que el reino someone that requería had to be trabajadores y He knew no that he solo needed guías. workers and not only La leaders. palabra líder, hermano, la Guiders. inventaron los hombres, And they invented that word. no está en la Biblia. It's not in the Bible. En la Biblia encontramos In the Bible obreros. we find Vamos a workers. encontrar mucho la We're gonna palabra find obreros en el Nuevo Testamento. El Señor habló de obreros. Word workers a lot Habló in the de Bible. discípulos también. And he talked about disciples as well. Discípulo es alguien que está A contigo, disciple is someone that is with you. alguien que se te pega mucho. Something that is gets Yo close hoy, to you a yo, lot. hoy, yo hoy no me quiebro mucho. Antes para mí era difícil Back then it was mirar quién era un líder, un obrero, hard for perdón. me to see who was a leader. Quién tenía liderazgo para Who had a ayudarnos. leadership to help me. Sabe que eso se da uno cuenta en la persona que te You know, busca, some people la realize persona que that quiere estar they contigo. look for you, that they want Porque to eso be fue lo with que you. pasó con nuestro Señor Because Jesús. that's Fue what lo happened que to our pasó con Jesus Elías. Christ. Y nosotros, hoy nosotros And tenemos us que today, rogarle a la gente, ve, We have to para que beg caminen to con the people nosotros, ve. that for them Me to cae walk bien with él us. y quiero que camine conmigo y a veces tengo que I like rogarle. him and I want him to come for me. Posible tengo que darle hasta regalos. And sometimes I have to give Hay him gifts. pastores que le dan regalos There a are la gente pastors para that give enamorarlos, gifts ve.
to fall in love with them. For them Les to dan fall in love with cositas. them. Pero ¿qué va a pasar el día que tú ya no les puedas dar algo? But what happens the day you can't give them nothing anymore? Te va a abandonar. They're gonna Entonces, abandon you. hay un espíritu, hermano, So también there's a de spirit prostitución of prostitution en las iglesias that también. the churches Que tienes have. que pagarle para que They te have to sigan, pay them for them to follow you, para que te amen. ¿ve? so they can love you. Entonces, estamos mal porque So we're es bad. como una prostitución. ¿ve? It's like a prostitution. Tienes que pagarle a alguien para que You te have to pay ame, someone to love para you, que te siga. so they can follow El Señor nunca, hermano, le pagó a la you. The gente Lord para que never lo paid the siguieran. people Creo que fue a to follow Mateo him. el que le dijo, I ahí think tú it was ven y Matthew. sígueme. Parece que fue él He cuando said, estaba él y "Hey, cuando come lo follow toma me." le dice, ahí tú And ven y he sígueme. said, "You O sea, ¿te follow me." imaginas que alguien te diga así? Es decir, oye, este no Imagine tiene ni someone telling respeto, you me that. hubiera dicho, They por don't have favor. respect. You should have told me, please. Pero él solamente le dijo, But he only told him, hey, tú ven y hey, sígueme. you come, follow me. O sea, si entiendes el llamado, So dice, if me you vas a understand seguir. the calling, you're going to follow Me him. vas a seguir a mí. You're going to follow him. Come on. Entonces es muy hermano. So it's Si very- usted está trabajando hoy con gente If you're working with y people tú quieres today, saber quién es ese and you wanna know discípulo, who es that aquel disciple hermano is, que te llama y es that one that insistente y no pudiste the contestarle person la that calls llamada, you, pero te sigue llamando y te but they- sigue and you llamando. hung up, but Y they si no, keep no le calling. contestas, basta a tu casa a buscarte. ¿ve? and then if you don't answer, then they're going to come look for you at your house. Es un discípulo. That's a disciple. Otro caso que vemos Another también case fue el that we caso de see Eliseo y Elías. It's the case of Le Elijah tiró el and manto solamente, Elias. dice, no sabemos cómo And fue. he Me threw gustaría verlo así the como mantle, más and I visualizado. wanna see it. Dice que le tiró He el said manto. that he threw the mantle on him. ¿Y sabe qué le dijo? And you know what he told him? Cuando dice, espérame, yo voy a despedirme de mis padres, le Wait dice. here, I'm going to go Se say goodbye to my voltea father. Elías y le dice, ¿y yo qué te he Elias hecho? Le dice. looks and he says, what have I O sea, done había to un you? lenguaje, hermano, medio And it's a duro, language ve, that rudo. is ve. a little harsh. No le anduvo diciendo, oye, He wasn't me telling gustas him, mucho, "Hey, tienes I like you. buen porte You have a para que good seas un dress, obrero, so you can be vente a worker. conmigo, Come por with favor, me. vamos. Please, come on, let's go. No le rogó, ve. He Nuestro begged apóstol him Rodolfo dice una cosa que no le Apostle podemos Rodolfo, rogar, no le debemos de rogar a la gente, that we shouldn't beg que to tenemos the que people. rogarle al único que se le that- ruega, dijo él, es al Señor, The only thing we que beg nos to, envíe the obreros. only person we beg to is the No Lord se to ora give us casi por souls. las almas tampoco, no hay una And there- oración por there's not a almas, que prayer se pide for, por almas. For souls. El Señor dijo que rogáramos por The Lord obreros. says that we beg for Obreros. workers. Cuando usted está orando por alguien, When you're praying for someone, hay que ser específico, you have to be specific. porque a veces podemos lograr que se convierta, Because pero they solamente se va a convert, convertir, and pero they're va a only ser un gonna be creyente, converted, hermano, que but va a they're estar gonna be- sentado en una banca por años They're going to be sat in a chair for years y no hace nada, and they don't do anything. nunca gana una They alma. never gain a soul. Hermano, tú te vas a desesperar con And you're going él, to get porque uno no quiere ver, impatient with hermano, them. solamente ahí que vea and yo ahí bonito they el don't día want to see a domingo, el person miércoles o el día de that's right there servicio. dressed nicely on the Hermano, Sunday. los que tienen mentalidad de obrero, people that have a mentality ellos, of a hermano, worker, quieren que usted también se levante a they ser un want- obrero también, ve. You to lift other workers up. No te conformas con que venga el domingo, o sea, tú Don't dices, only bueno, pay gracias attention Señor if porque you vino el come domingo, Sunday. pero yo quiero Thank you, Lord, que se convierta en came un Sunday. obrero. But Necesitamos I want them to ayuda. convert in the worker. Hacen falta mucha ayuda. We need a lot of help. Y vimos que Jesús clamó por obreros. And we saw that Jesus Cuando cried vio for que the las multitudes workers. estaban And he desamparadas, saw the workers, saw the vimos que no multitude that clamó was por alone. líderes. Jesús He didn't nunca cry for mencionó la leaders. palabra líder. He never mentioned the word leaders. Y entonces dice que la definición que los griegos le daban a And los the líderes era alguien definition a quien tenía que of leaders seguir. Jesús was sabía que el someone that had to reino be followed. requería trabajadores. But Jesus realized that the kingdom Trabajadores, es needed lo que el workers. Señor lo ve como That's trabajadores. what the Lord sees it as El hijo workers. pródigo, dijo él, The ya no prodigal quiero, son no said, solamente quiero, "Not ya no soy only digno de ser llamado tu hijo. I'm not worthy to be called Trátame como un your son. jornalero, le dijo, como un Treat me obrero, as a trátame. worker." Dice también el Señor And he decía, said, the Lord will also y say, hacía esto en el and he would do prototipo de un obrero. Tenemos prototype mucho of líder worker. guía. We have a lot of leaders, guiders. No digo que sea malo, es solo It's not bad, es un aspecto de ser un buen líder, pero Jesús but it's to be cambió a good todos leader, los but God changed all that. panoramas cuando dijo que el Programs. reino necesitaba When the kingdom needed trabajadores. workers. Esto por un tiempo, unos años atrás, golpeó And mucho también las Back iglesias. then, Ve. years ago, this hit the church as well. Hace 15 años atrás, yo creo, 15 years ago, so I think
17, por ahí así, 17, golpeó mucho. around there. It hit a lot. Había mucho líder encorbatado, hermano, mucho There were a líder lot of así, leaders bien vestido. That were Que well-dressed. querían que les cargaras la maleta ya, hermano, no, That they no wanted ganaban to- almas. They wanted people to carry their Pero a ellos ya querían que luggage, le cargaras la maleta, but they wanted to que carry los llevaras a luggage, comer a un buen and they restaurante, wanted you to take them to a good que, restaurant. que fuera su chofer. Miren, yo That no he you're usado their chofer, chauffeur. pero ya ellos ya I didn't estaban like pidiendo chauffeurs, chofer en ese tiempo. Ya. But they were asking for chauffeurs. Fue unos años donde fue muy golpeado, hermano, It was a la year iglesia when en esa the parte. church was being beaten. Hay temporadas donde vemos, There hermano, are cosas times medias when we raras. see things that Hubo are rare. muchos líderes, hermano, There are a lot of que leaders fueron muy abusivos con la that are very gente. abusive with the people. Si le gustaba tus zapatos, le If they decía, like qué your bonitos shoes, zapatos tienes. hey, that's some nice No los shoes. quieres sembrar. You don't want to give them to me. O sea, casi te los pedían a la fuerza. They would almost ask you by Eso se force. movió. That Un was reloj moving. le gustaba. Oye, yo siempre A quería watch uno de that- esos. Dice. I've Tocaban always el wanted alma one de of la that. persona. They would touch the soul Y la of the persona decía, bueno, person. pues te And lo they doy. said, Dice, "Okay, ya que I'll le give it quedaba. to Ve. you." Pero nosotros empezamos a mirar eso But we también. started to see that as well. Que eso estaba dañando a la iglesia. Nosotros That was hitting the hemos church. visto varias cosas que han pasado. And que we've seen a pasan lot of como, things that passed. los años van pasando, pero también tenemos cosas que The se years passed, mueven. but we have things to sow. Entonces esa gente, hermano, quería que tú los sirvieras And a those él. people, they wanted you to serve them. Si nosotros no nos hubiéramos cuidado, If hubiéramos we caído haven't en la taken trampa ourselves, también de we will hechicera, fall también in de the eso. trap of witchcraft. De querer que la gente solo te sirva a ti. That the people only serve, you want the people to only serve Y, you. y, hermano, y el Señor habla de obreros. And the Lord talks about ¿Sabe qué workers. es un obrero? You know what a worker Es is? una persona que va a tener que poner el casco ahí para It's a person protección, that se va a has to tener que put poner las botas de trabajo y va a tener boots que ir a and a helmet hacer un trabajo, And do a job, trabajar. work. El apóstol Pablo lo menciona, Apostle menciona Paul mucho el mentions trabajo de un agricultor A también. lot of the work of Menciona también agriculture. mucho lo que se habla de mucho de lo And que it es un talks about a soldado lot también. of what is a soldier. Un soldado no anda, A soldier is- no, trae un traje, pero un traje que no es He tan has a- bonito tampoco. He doesn't have a Tampoco es good muy outfit. cómodo. Los zapatos que It's ellos not usan no son only- botas así, it's not así comfortable bonitas either. o unas botas. not nice No son shoes. tan buenos zapatos. They're not very good shoes. Uno piensa que porque son de soldados son thinks buenos zapatos y no. That they're Están mejores a que soldier, yo. they're good shoes. Y ellos tienen que ponérselo. And they have to put Porque them se lo on requiere su trabajo que ellos hacen. because it's required for the job they Estar do. dispuestos, hermano, a To be comer. willing ¿Sabe to- qué? to eat. Muchos de ellos, You know that most of them, cuando fuimos allá nos enseñaba mi hija que ellos toman agua, My pero no del daughter agua showed- esa de la purificada, but they will not drink de purified botellita water azul o de la, or de the la- water bottle from the water bottle del venadito. or the Toman agua de beer la bottle. llave. Ve. They drink tap water. ¿Qué le parece? What do you think? El corte de pelo no va, no es que yo quiero el pelo. haircut. Aquí hay gente que uno batalla hasta para que ande bello, que se vea bien. Some Y, hermano, people batalla don't. uno. They'll Allá ellos struggle to llegan y be les cortan el beautiful pelito, or todos. Cut their hair. Te gustaba ser greñudo, pero ahí vas a Like tener to que. be Porque es tu trabajo. because it's your job. A veces no duermen bien también. Sometimes they don't sleep good either. Duermen en la montaña, They duermen en el sleep in the campo. forest, in the camp. Y nosotros a veces no queremos, no, es que no me gusta quedarme en las calles, yo no me gusta Sometimes quedarme we allá, don't like yo no- to le ponemos sleep. muchos peros. And we put a lot of things. We complain. Estamos siendo duros para ser formados. We're being hard to A mí be no me gusta formed. esa comida, dicen. I don't like that Yo he food. aprendido a comer un montón de comidas que yo no I've comía. learned to eat a lot of food that people don't like. Muchas comidas que yo no comía. A lot of food that I Porque didn't sé que eat voy a estar con muchas culturas. because I know I'm going to be a lot of with Tengo a que lot of aprender a cultures. comer todas las comidas de Guatemala, learn de to Honduras, de El eat Salvador, de foods from, Puerto Guatemala, El Rico, Salvador, comida de Honduras, Puerto Rico, of, comida de Puerto Nicaragua, Rico, comida de Nicaragua, Colombia, comida Colombia de Cuba. or Cuban food. Y he empezado a comer así muchas And I comidas. started to eat a lot of foods Porque yo sé que un día el Señor me puede llevar a otro because I lugar. know the Ya Lord estoy can take me to preparado. another place. I'm prepared. El obrero The worker está dispuesto. is willing to. Un obrero va a trabajar y no sabe qué The le van a worker dar de comer, works ¿verdad? and they don't know what they're going to give them to eat. Entonces hemos ido aprendiendo So todo we've eso. been learning. Dice que si eres un líder debes de It says, involucrarte. If you're a leader, then you should. No te han show puesto it. solo para ser un They didn't only put facilitador, you, sino para levantar hijos con el ADN del but to Padre lift y children salvar almas para from the el DNA of the cielo. Father and gain souls. Segunda de Timoteo 2 2:2. Timothy 2:2.
Lo que has oído de mí ante muchos What you've testigos, heard esto from me encarga from a lot a of- hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que el apóstol Pablo le está What diciendo the a Apostle Timoteo, Paul is telling Timothy. lo que has oído de mí, le What you dice, heard from me. esto encarga a hombres This fieles requires que sean faithful idóneos men para enseñar también a otros. so they can show Una de las others. cosas que va a ver también usted en un One of the obrero things también that es you're gonna la see in a worker fidelidad también. is the fidelity. Eso es lo que tiene que ver también en un hombre que es That's fiel. what you see in a En lo man. poquito que tú that le they're pones a faithful. hacer. The little things that you Esa put them to persona do, es fiel. That person is faithful. Esa es la otra señal que usted It's the other debería de sign marcarla en su libreta. That you should mark it in your notebook. ¿Cómo yo me doy cuenta de una persona, How do hermano, I que va a know ser un buen obrero? That Las person is personas going to be que a son good worker. fieles, güey. The people that are faithful. Fieles en mucho, Faithful is in a lot of people. no faltan. Y el día que faltan es por una razón muy They fuerte. they don't miss a day. Pero si but usted if they viene miss a cuando day, puede, cuando then it's the quiere, first day. usted todavía está But you lejos. come when you Usted want es, to. usted es but una, you're far. perdóname lo que voy a decir, pero es una multitud. But you're Porque a no tienes multitude, compromiso. because you don't have La multitud no quiere compromiso. The La multitude multitud no tienen compromiso tampoco. don't have, No se compromete nunca. They never Estos días compromise. que estuvimos rellenando el papeleo para la iglesia, para And we've been doing the paperwork for the church. tener todo legal, Have everything legal. la abogada nos preguntaba que The- qué the requisitos lawyers tenía que say- tener Said la gente para ser miembro. Entonces todo eso quedó what riches registrado en do el people have gobierno. to Todo eso está have ahí. to be a member. Te dan una carta. And they have a letter. ¿Cuál es el requisito What is the riches? que debe de tener una persona That para... the people Hay, should hay have. iglesias donde tú tienes And que there are churches hacerte where miembro de esa we have to be a iglesia. member of that church. Tienen que firmar un papel. You have to sign a paper. Pero nosotros creemos que la So persona... we believe that the person Es la persona, no tienes ni que firmar, solamente te doesn't vemos have anything to comprometida. sign, but we only Tienes compromise. compromiso. You have a compromise. Pones a Dios en primer lugar. put God in first El trabajo place. de Dios es primero. The work of Entonces, God is con esas first. cosas, con esas señales, yo So me with doy that cuenta sign, de quién es un obrero. ¿Quién es un I obrero? see who the Porque es worker fiel. is. Aporta he's para faithful. los gastos de la casa. He sees Aporta para los gastos de la casa. he sees the needs of the church. Está siempre al pendiente que hace falta. He's always Se le ven las there señales for al anything obrero. that the church needs. That's the signs of a worker. Por ejemplo, cuando For example, Elías tomó when a Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Elias told ¿Qué estaba haciendo Eliseo? what was it? Era un trabajador, Elias era un doing? obrero, He was a un worker. agricultor. Agro, O sea, y ahí agriculture. estaba él. And Y he ahí lo was there, tomó. ve. and he took him. Los discípulos del The Señor, disciples of the Lord, hermano, ¿qué estaban haciendo ellos? what were they doing? Unos eran pescadores, ahí Sometimes, los some of tomaron, them were eran fishermen, obreros, otros workers, eran cobradores de impuestos. others Tenemos al doctor taxes. Lucas, era un doctor. We had Luke, a doctor. Estaban haciendo algo la They mayoría were- de ellos. they were- the Muchos de majority of ellos, them were doing something. muchos de ellos tenemos como 3 o 4 que eran We have 3 or pescadores. 4 that were A lo fishermen. mejor más, pero pongámosle Maybe 4. more, but we'll put 4. Estaban trabajando. They were working. Entonces la gente piensa, hermano, que So va a tomar a people think alguien que no está That's haciendo gonna nada. take someone that isn't doing anything. Puede ser que en un caso, It- pero la in a mayoría de case, casos siempre va a tomar but a alguien que in the está majority ocupado. of the case, it's going to take someone that Está is entretenido en su trabajo, en busy. su compañía, ama su They compañía, love ama their lo que hace, company, ama su they trabajo, love their job, pero de ahí Dios lo toma. ve. but from there God takes them. Tenemos 2 casos. ve. We have 2 cases. El caso de nuestro Señor Jesús con los The case of our Jesus Christ obreros que Él llamó, and the y workers he tenemos called, el caso, and hermano, the case de Elías y Eliseo. ve. of Elijah and Eliseo estaba Elias. trabajando la tierra, ve, y ahí fue donde fue tomado. ve. Elias was working on Entonces the lo que podemos land. ver acá es que Dios, hermano, no va a tomar a alguien que no hace nada, que está en God's su not casa gonna take durmiendo someone todo el that's día, que doing no, nothing, nunca they're se sleeping all enfoca en day, nada, they no. never focus Va on a tomar a alguien anything. que He's gonna está take someone trabajando, que está that's haciendo working, algo. ve. that's doing Porque si something. lo hace para el mundo, Because if he does it for the lo va a world, hacer para Dios he's también. going to ve. do it also for God. Pablo, ¿qué estaba haciendo él? Él andaba What was, encargado Paul persiguiendo a los hermanos. ve. He was in Y charge ahí el of Señor Jesús lo tomó, persecuting ve, the otro church, caso but que God vemos took him from también. there. Cada gente estaba haciendo Every algo. person was doing something. ¿Sabe qué dice la gente? Que nosotros vamos allá a las You know casas what porque people no do? tenemos nada que hacer. No somos la We're gente going to go más to the church. ocupada. We're going to go home because we have A nothing veces to tienen do. que dejar sus trabajos Sometimes we have to leave a una hora temprana para poder job llegar al 1 hour discipulado, early to go to discipleship, para poder ir a visitar a to alguien. be able to visit someone. No somos gente que andamos de casa We're en not casa ahí people that chismeando. No, are no go tenemos to house to tiempo ni house, para andar en eso ya uno. Being nosy. No, we don't need that. Todos ellos, los muchachos que están haciendo células, All the people, all Todos the son men that gente are que está doing trabajando. ourselves, they are working.
Tienen sus compañías, They have pueden their own trabajar hasta companies. 12 horas si quisieran todos los They días. can work 12 hours Pero a day tienen if que they dejar wanted, sus trabajos, but they have to hermano. leave their work, Aquello de their las job 3 de la tarde, 4, porque tienen from que 3 ir a in the visitar a afternoon alguien. because they have to go visit someone. Esa es otra parte que usted That's ve another part that de you un see obrero también. of a worker as Un well. obrero es una persona A ocupada. worker is someone that's busy. Entonces le dice este verso de, So de- the de verse Timoteo, says, dice, Timothy, lo que has oído de mí what you ante heard from muchos me, testigos, esto From encarga a a lot of hombres testifiers, fieles this takes que sean idóneos para faithful enseñar men también to be able to a show otros. others. Es una señal, fieles That's a también. sign, faithful. Son fieles en lo poco que tú los They're pones a hacer. faithful in the little Y es bueno things que that usted le you vaya put como them to do. encomendando así cositas pequeñas para que usted vea la fidelidad de ellos You también. can put them to do little things to see their faithfulness. Cuando tú ves a una gente, hermano, y You see a le dejas person, cargo a algo y lo ves And que es you fiel, put them in charge of something and they're faithful. usted hay muchas cosas que a veces no ha entendido. ¿Por qué yo There are tengo some que things estar aquí? you ¿Por haven't qué yo lo hago? understand. Porque Why do I Porque do Dios this? está probando tu Because fidelidad. God is testing your Amén. fidelity. Amen. Necesitamos menos guías We y need más less obreros. guiders and more workers. En el tiempo de Jesús, In Israel the time with tenía Jesus un in sistema Israel, religioso muy they had a organizado, religious system, pero carente de compasión. but there was compassion. De nada les servía aprender la ley de Moisés Nothing worked to learn the laws of si no Moses tenía amor por if aquellos they didn't have love for others que estaban necesitados de Dios. güey. that were in need Eso of fue God. un trato que el Señor hizo contra los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Ellos conocían la ley, They knew the law. pero no, hermano. Por eso Él nos pone dos personajes That's why también. he puts two personalities. El sacerdote, The ¿y quién era el otro? the Y priest un levita. ¿Se acuerdan? and a Levite Que pasaron ellos that they passed. donde estaba tirado un hombre que habían Where a golpeado. man ¿Se was acuerda la thrown that they historia? beaten. You remember the story? Si no, la busca cuando If llega a su not, casa. look for it when you get home. Ahorita no me quiero meter mucho ahí. I don't want to go really Pero in there. dice que iba But it un says hombre de Jerusalén a Samaria that a y man dice que came en el to camino lo Jerusalem, golpearon unos Samaria, ladrones, And lo robaron they beaten a y lot lo of dejaron tirado, robbers, hermano, medio muerto. and they left him there Pasó almost un dead. levita, A Levite passed. pero no hizo nada, lo vio but he tirado y didn't no do hizo anything. He nada. left him. He saw Pasó him un there, but he sacerdote left him. A priest passed, y tampoco. and Y ahí es donde neither, sale he didn't el do anything. samaritano y un buen samaritano que pasa por that's ahí, where él lo levantó, lo puso en su Samaritan cabalgadura, en lifted su him up. caballo, He lo put him on the llevó al horse, mesonero and he took him to the prisoner. y le dice, And he te lo told him, encargo. I put him in charge. Si cuando yo regrese If I come back te debo algo, yo te lo pagaré todo. and you need something, I will pay it. Aquí vemos un obrero que está This is where we dispuesto see a a sacar worker de su bolsa That he's para willing sanar to a la take out of persona his que está pocket herida. to heal the person that is wounded. Acá se va a requerir también el obrero. It's going to require for Cuando the vemos worker. esta historia, And when we see this story, y aquí la vemos, aquí la tenemos, Lucas We 10, have it here, we 30 see al here. 35. Luke 10, Ahí anótelo. 34, 35. Dice aquí, It says right here. oye, acá la tengo, yo no sé por qué ella se me vino y no la dije que aquí la tengo. Yo mire lo que dice. En la parábola del buen samaritano, In the Jesús parable usó of a Samaritan, dos figuras religiosas God put de ese tiempo, levita y a sacerdote, Levite and a que al ver priest. herido prosiguieron su camino sin darle ninguna importancia. They ¿No? Yo kept estoy bien going their conectado way con el without Espíritu Santo, mira qué giving lindo care. es. Y mire lo que dice, And look what it says. Lucas 10, 30 al 35. Luke Un 10, día 30 to 35. One Un day día un hombre iba de a man Jerusalén a Jericó. came from Jerusalem to Jericho. En el camino lo asaltaron unos ladrones. On the way, of robbers beat him. Después de golpearlo, After beating him, le robaron todo lo que llevaba they robbed everything he had. y lo dejaron medio muerto. And they left him almost dead. Dice también, por casualidad, por el mismo camino, By going on the same way, un sacerdote a judío, priest that was Jewish, a ver a aquel hombre, to see, saw the man, el sacerdote se hizo a un lado and he went the y other siguió way. su camino. And he kept going his way. Luego pasó por ese lugar Later, otro judío Another Jew que passed ayudaba en el culto del templo. that he was going to the temple. Cuando otro vio al hombre, When he saw the man, se hizo a un lado he went the other way, y siguió su camino. and he went his way. Pero también pasó por ahí un extranjero But a de la stranger came región along, de Samaria, religion of Samaritan. por eso se le llamaba samaritano. That's why it Y was al ver a called aquel Samaritan. hombre tirado en el And he saw suelo, the man that tuvo was thrown. compasión, He had se compassion. acercó, He came sanó close. sus heridas
He healed his wounds con vino y aceite with wine and y le oil. puso vendas. And he put Lo, bandages on him. lo subió sobre su burro, su cabalgadura. He put him over his Donkey, quiere Donkey. decirlo. Lo llevó a un pequeño hotel. and he took him to a small hotel. Ahí lo cuidó There he took care of y al him. día And the siguiente next day, el extranjero le dio dinero al the encargado stranger gave the person that was in charge money de la posada of the hotel. y le dijo, cuídeme And he- bien a este hombre. And take care of this man. Si el dinero que le dejo no alcanza If the money that I leave doesn't para todos los isn't enough gastos, for all the needs, a mi regreso pagaré In my lo que return, falta. I will pay what is needed. What was Ahí needed. está, mira la historia. That's the Yo story. se la estaba diciendo y me he dado cuenta que acá lo tenía yo. And I was telling you, and I didn't even know it was right here. Cuando podemos aprender, When we can learn, ¿cómo podemos how can we learn? apreciar dos personas con formación religiosa no se detuvieron a atender al herido? Lo hizo alguien con mentalidad Someone did it with a de mentality obrero. of a worker. Vemos dos personajes We religiosos. see two people. Por eso two types nosotros of tenemos que cuidarnos mucho de la people. We have to religión. take ve. care of ourselves La from religión religion. sabe hacer cositas, Religion knows how to do little things. pero muchas veces le falta la But a lot of compasión things, por el prójimo. They're in need of compassion of a neighbor. Y por eso tenemos que ser formados. That's ¿Cómo why we hago need to yo be el formed. trabajo de Dios? How do I do the works of God? Porque podemos tener idea de lo que es ser religión, Because we can have idea of what. pero a veces no tenemos Being a como religion. la compasión. But we don't have the Y por eso el compassion. Señor les cuenta estas parábolas. That's why the Lord tells you about this parable. Este hombre no pensó This cuánto man didn't gastaría. think how much he would waste, Tampoco pensó en su agenda personal. but in his agenda, personal agenda. Esa fue la mentalidad de Jesús. That was the mentality of Jesus. Dejó su trono, He left his throne. vino a morir por mí, He came to die se for me. olvidó de él, We forgot pagó about el him. precio por mí. He paid the price Al for último, me. cuando él está muriendo en la cruz del Calvario, ¿usted se When acuerda? Jesus is dying on the Hay cross, una persona a su mano derecha, there's a person that hay has otra persona a su le- izquierda. right hand No and me left acuerdo quién hand. fue el que le, I don't remember pero who uno de ellos told le him. dijo, But one of them acuérdate said, de mí cuando estés en tu Remember- reino. Remember me when you're in your kingdom. ¿Y sabe qué le dijo? Esta And you know misma what he told noche me? The same night, estarás conmigo. you will be with me. Hermano, muchas veces cuando la gente cae A en lot un of problema, time when people fall in the está problem, tan enfocado en su they're dolor so focused in their pain que se olvida de ganar gente. ve. that they forget to gain people. Y ese no es el ejemplo que nos dio el Señor. El And Señor that's en not medio del dolor, what- and God- Él estaba God didn't give that ganando a example, uno. ve. But the other is gaining En another medio del soul. dolor. ve. In the middle Entonces of the cuando, pain. hermano, la gente tiene problemas en su So when the matrimonio, people cuando have tiene the, problemas con los hijos, cuando problem tiene in the problemas marriage, financieros, cuando children, tiene, financially, se le olvida de que they forget probablemente probably sus the necesidades, necessities hermano, están en una alma is también. in the ve. soul as well. Lo que dijo nuestro apóstol Where Rodolfo, Apostle Rodolfo que las said cosechas that the harvest están en hombres. in men are in men. Ahí le va otra para que ustedes se Here's another one, le hablan del corazón. so we can keep talking about it. Hermano, el profeta Eliseo, Prophet Elias. él no sabemos si ese día tenía We necesidades, don't know that day. pero if llega he- un if hombre, he hermano, needed muy necessities. conocido, que usted lo But, conoce, Naamán, el Naaman, leproso. Llega con un lepers. problema, ve. he comes with a problem. Pero este hombre no solamente traía problemas, But this man not only had problems, traía muchas cosas, pero entre ellas dice brought que a lot of traía things. 10 trajes but he brought 10 suits para el profeta. ve. for the prophet. Entonces eso me habla a mí So that tells me de que hay gente que tiene that necesidades, there are people that have necessities, pero también, hermano, but él also tiene cosas they materiales. have things that are materialized. A lo mejor usted necesita un carro, ve. Maybe you need a car, Y esa persona viene, hermano, con una and that person enfermedad. comes with a sickness. Yo ya hablaba sobre este señor que Today se le I arregló talk la about mano en this- México, this en San man. Luis. Este señor dice que él había ido, This hermano, a man, curanderos, había ido a brujos, había he's ido a gone to doctores y nada. Y witches, ese- doctors, por and no sé nothing. cuántos años estuvo mal con la mano. I don't know how many years he's been bad with Y his buscamos arm. el teléfono de él. And we found his Una phone tía mía me number. ayudó a conseguir el teléfono A aunt of mine helped me find his phone number, y lo conectamos. and we connected with him. Oramos por él. We prayed for him, Y esta persona se sanó. and this person was healed. Ahora el hombre está trabajando. Now this person Ahora is no lo working. localizamos porque se la We vive don't en el campo localize todo him el because tiempo. he was working in the camp all Entonces the hay time. muchas personas So there are a lot of people que tienen problemas de salud. that have problems in the health.
Y nosotros cargamos algo que por eso usted And tiene we que carry orar something. mucho. ¿Sabe por qué? That's why you have to Porque pray a lot. usted carga Why? algo que se Because llama you have unción, something that's called que se llama anointment. presencia de It's Dios. called presence of God. Entonces hay gente que tiene So that necesidades, people that have necessities pero tiene dinero, but have money, tiene muchos trajes, they have a lot of suits, tiene muchas cosas. they have a lot of things, Y usted, hermano, enfocado en su problema. and you focus in your problem. ¿Sabe qué es lo que te debería de poner triste? You know what you should be sad about? Es no ganarte un alma. ¿ve? Not gaining a soul. Ya nos estamos echando el primer mes We're already del wasting 2026 the first month of y 2026. posiblemente no nos hemos ganado Possibly we ni uno. haven't. Bueno, yo antier le prediqué a una cuñada mía, yo creo que ya ahí me gané Before una I preached, almita ella, con mi esposa, bueno, entre los dos, with porque my ella wife. le habló. She Oramos talked por and ella, we prayed for pero her, también le predicamos el but we evangelio also también. preached the gospel to her. Ya nos ganamos una. We've gained one soul. No sé cuántos más le he predicado estos días, pero le he I don't predicado know how much I algunos. preached to her, but I preached. Pero cada que usted pasa los días y But usted no every se gana, time eso debería de The days preocuparte. you go, you should worry about that. Que esa persona se va a perder that una person is eternidad. going to lose an eternity. Y esa situación que tú estás pasando, que te hace situation falta, You're passing. hermano, lo tiene alguien que está en Someone problemado else como has Naamán, it, que that's tenía has lepra, tenía problems. granos toda su piel, hermano, era That una has bumps all over the rascadera skin. que le daba a todo su That, cuerpo, no that podía they would itch dormir their whole body. en They couldn't paz. sleep with peace. Pero Eliseo, hermano, tenía But la Elias solución. ¿ve? Had the El otro solution. caso que vemos es Elías, el case- padre de Eliseo. Elijah, the father of Elias. La viuda, hermano, tiene un The problema. widow has a problem. No tiene aceite, They don't have, she solamente didn't un have oil, poquito. only a little No bit. tiene harina. She doesn't Se va a have. preparar un panecito She's going to prepare bread para ella y su hijo y se va a dejar for morir. her ¿ve? and her son, and she's going to let her Pero son llega die. el profeta. ¿ve? But the prophet comes, El profeta, hermano, tiene algo él. and he has something. Tiene, The prophet, hermano, el Espíritu Santo he has dentro the de ese Holy hombre. Spirit inside of him. Y la mujer tiene un poco de harina, que And él the woman necesitaba has, agua y necesitaba un bocado de pan. ¿ve? She needed to make bread, Hicieron un intercambio. ¿ve? and they made a. La viuda le dio de trade. comer al profeta, ¿ve? The widow let the prophet pero el eat, profeta le oró but the para prophet que prayed. nunca le faltara so la that harina ni el aceite en su casa. ¿ve? She never. Eso no creo que eso pasó So allá she años never, atrás, eso puede pasar el día de hoy and that can también. happen ¿ve? Que podemos this day as encontrarnos well, con alguien que that we tiene can un find problema ourselves with fuerte. someone ¿ve? that has a strong problem. Y esa gente, hermano, And nos va a that ayudar. people can help us. Hace, creo que un año, no sé si tiene un año, va a tener un It año. was about a year. Yo tenía que pagar a mi abogado. I had to pay my A lawyer. mí no me gusta deber, me gusta salir I rápido. don't like to be in debt. I like to Le get out dimos fast. We un buen gave entre them, como de $10,000 y yo dije, yo like en cuanto me $10,000. caigan las taxas, yo voy a darle when unos I have 5 a ver taxes, cuánto. I'm going to give you. Y entonces llevé a un muchacho nuevo. So I took Que habíamos orado por a él. new man that we've prayed for. Él tenía un problema de He salud. had a problem of health. Oré por él, ¿ve? I prayed for him, Y fue conmigo a ver al abogado. and he came with me to see Y cuando the estamos lawyer. formados, estamos en la And entrada we're de in la the- oficina. we're in the Estamos entrance of the sentados así office. como están ellos ahí, creo que había We're otras sitting right personas there, acá. like these people are here. Y él se acerca y me dice, And he pastor, comes close and he says, Pastor, ¿puedo hablar con usted afuera? Dije yo, Can I bueno, a lo talk to mejor se you siente outside? mal, tiene un problema de salud. he probably Me has sacó para a afuera. health problem. Y I me come dice, with es him. que siento que yo tengo que darle el dinero para pagarle al And he said, abogado. I feel like I have to give you this money to pay the lawyer. Quiero hacerle un cheque. I want to make a check to you. Y le dije, And I ¿estás told him, seguro? Are you sure? Yo traigo a pagarle. No, dijo, yo I quiero have to pagarle. pay. No, I want to pay you. Y me hizo un cheque de $5,000. And he made me a check of Un muchacho nuevo $5,000. que ha A new venido man solamente una vez a la that's iglesia, only came once to que church. viene de Georgia. He comes from Georgia. $5,000. $5,000. Él tenía una necesidad, ¿ve? He had a necessity. Tenía que tomar muchos medicamentos. He had to take a lot of medications. Y yo tenía una necesidad también And de I had a dinero de necessity pagarle a mi as abogado. well. Money to pay for my lawyer. Se hizo un intercambio. We made a trade. Eso es así. It's like that. Por eso los obreros, hermano, That's why the workers, dice que se les va a cumplir, hermano, el libro de Mateo that, 6:33. Matthew 6:33 is going to Buscan be el reino completed de in Dios. your Es life. buscar el reino de Look Dios. for the kingdom of Hacer God. la That's obra de Dios what primero. looking, Dice for the la kingdom of God palabra, is doing the buscar works of God. primeramente el reino de Dios y Look su firstly for justicia. God's kingdom Y que and dice, his y justice, todo lo demás, and como everything dice, will come vendrá por añadidura. as an Va a add-on. venir tus papeles, Your papers are va a gonna venir come, tu casa, your va a venir tu house, tierra, o primero la tierra y luego la casa, porque no first dónde your vas a land and entrar. your house. I Va a don't know how venir tu you're gonna- terreno, your va a land, venir tu casa, your house, va a venir, hermano, los zapatos, the shoes, van a venir, hermano, la ropa. the clothes.
La otra vez llevé un muchacho a Georgia, lo llevé Last time I took a man to a Georgia, la corte. Cuando ya I took him veníamos to de court. regreso, and we were coming back, dije, ya viene el frío, me tengo que preparar con unas botas para el Betel. and it's cold, Y so I had to pasamos prepare a una myself tienda. with boots to Yo vi unas Bethel. botas ahí. And I took some boots. Dice él, esas se le And ven he muy says, bien, dice. Él "They me las look- escogió. They look very good." Me las puse, no son estas, son otras. He picked especiales them out para for allá en la me. montaña. $220 o $25 yo creo. 200 around Y there. me dijo él, yo se And he las told quiero me, pagar. Yo nunca le he "I dado wanna nada a pay usted. them. Quiero pagarle sus botas. I want to pay for your boots. Le dije, es que esta la necesito para ir a la And I told montaña. him, "These Para are que no just se me for- enfríen mucho los to go pies." to Bethel, not so my feet Un won't get muchacho cold." nuevo, A new man que acaba, tiene poco tiempo que llegó acá. that has little time that he's been here. Yo nunca le he Not dado long ago nada. he came dice. here. I've never given Quiero anything. pagarle sus zapatos. I want to pay your shoes. Ni me las quiero poner porque no quiero que se rayen. I don't want to put on. I don't want them given that. I don't want them to get scratched. Pero eso pasa al obrero. That happens to the workers. Por eso usted tiene una That's guerra, why you have a hermano, para war transicionar to de ser un transition creyente from being a a believer un obrero. to a worker. Porque el diablo sabe que cuando Because the usted se devil knows convierte en un obrero, When you become el a obrero worker, se le dan herramientas también. a worker is also given tools. Se le va a entregar todas las herramientas All the tools are going to be given to him, para que él pueda hacer la obra. ¿Ve? so he can do the No work. crea que lo avienta así al obrero, dale, vete a ver Don't cómo think te va a ir. that No, no, no. they're just no. going to push him. El Push the obrero worker. The worker le va a dar herramientas is going to be given tools, para que él pueda hacer la obra. ¿Ve? so he can do the works. La obra que nosotros hacemos, The works that we no don't creas que do. la hacemos así solitos Don't y think así. that we do No, no, no. alone, Cada no. que Dios te pone enfrente Every de time that gente, God puts you in Dios te front of pone people, unción sobre tu vida God puts anointment para over your cambiar life, vidas, to change hermano, para to change darle lives, esperanza a la gente. to give hope to the Cuando people. hablamos con mi cuñada, ella se le oía la When voz I talk así to Denise, muy bajita, así como ya sin fuerza. And she looked like she was Comenzamos a without orar strength. por ella, We hablarle, started darle to palabra. pray y for her, give her empezamos a word. Cuando terminamos de hablar, When la we voz le finished, cambió la voz. ¿Ve? her ¿Y voice sabe qué changed. decía? And you Es know que what she said? escucharlos a ustedes le dan a uno ganas de vivir. Hearing you, it Por eso usted gives tiene me- que, hermano, cuando usted le wants hable me- a alguien, So, háblele, hermano, when con you talk esa to someone, pasión, ve, con esas talk to them with ganas, that con ese passion, anhelo de que with va a that pasar algo, desire con esa of something's seguridad, gonna happen, with that- que la persona, with hermano, that sepa assurance that que usted, hermano, está creyendo lo that que usted you're está diciendo believing también. what you're- Porque hay gente what que you're puede saying. decir algo, pero The no lo people está creyendo. People can say things, Yo but lo they're tengo not que believing decir it. con tanta I have to say seguridad with a lot of para que la assurance, gente, hermano, so pueda that people recibir algo de can parte receive de Dios. something Ve. from God. Ser un obrero como Be a este worker like samaritano, this, ve, like que the estuvo Samaritan dispuesto, that was willing hermano, to a tal vez ese día cancelar sus proyectos, probably cancel his project, hermano, a gastar lo que tenía él to para, waste what he had. no sabemos para qué We don't necesitaba ese know dinero for- que él for cargaba what he ese needed día, that ve. money Pero that él day. dijo, But he said, aquí te dejo un dinero, I'll leave this money, si cuando yo regreso and when I come back, te debo algo todavía, I'm in debt with you. él le dice, yo te lo pagaré todo. I will pay it all. Y esa gente que hace esto, hermano, es gente the que people nunca that va a do vivir that, en escasez, ve. That will never Por eso cuando live in Dios te misery. pida, hermano, dar That's algo. why he asked you to give Ha something. habido días que nosotros el Señor nos ha There puesto have been con days gente. that God Hemos put us ido a with visitar people. gente, a ver, We nos ha puesto visited con people. alguien. He has put us with someone. Y de repente, hermano, el Señor nos ha puesto suddenly a God- dar lo que traemos. God De a makes us quedarnos give con la what cartera we have. vacía a veces. And sometimes we've, Pero luego los siguientes, hermanos, días o ese our wallet mismo is día se empty, but acerca that alguien a mí y same me dice, day, mi apóstol, quiero someone darle comes una close to me, semilla, una and siembra. I want to give a seed to you, an offering, Porque estuvimos dispuestos because we've been willing to. a poner eso, hermano, en alguien que de Put veras lo that in necesitaba, en someone un that enfermo, really needed something, a sick, en una persona and a necesitada. person that had necessities. Amén. Amen. ¿Qué más? ¿Qué más vemos acá? What else do we see here? Vimos que este hombre no pensó en cuánto gastaría, We saw that ni this man tampoco en didn't su know how agenda much he was personal. going to give. Eso fue la That mentalidad was the mentality de Jesús, dejando su of trono, Jesus vino leaving his throne. a morir He came por nosotros, die ¿verdad? for Olvidándose de él, pagó el precio por mí. and he paid the Si price la for me. iglesia comenzó con If the alguien church started with que un someone día dio su that vida one por day nosotros, gave his life for us, ¿por qué nosotros no podemos dar algo why por la can't we salvación give de los demás? something for the salvation of others? Por ejemplo, las For oraciones. example, the prayers. Usted va a dar horas de su vida You're y going to give hours of your a life clamar por esa gente, ¿ve? to cry for those A people. clamar por esa persona que está en Cry for that alcoholismo, que person está en that's la in droga, que está a alcoholism, punto de drugs, divorciarse. that's about to get a divorce. Por eso es bien importante That's why it's restaurarnos very nosotros important. primero también. Cuando It's very comenzamos important to restore restaurar ourselves. nuestra vida personal,
restaurar our bien own nuestros personal matrimonios, life, our para que marriage, nosotros seamos de so that impacto we ante can la be an ciudad donde impact vivimos, in the city that we live in, que la gente te vea that people may see you, cómo está tu vida. how your life is. La otra vez me llamaba un The señor time de México a y me man decía called él, me from Meño, Mexico. te admiro mucho. Él estaba medio tomadito said- esa mañana, yo venía He para was la kind of iglesia. drunk that morning. He said, I Y me admire you. dijo, te admiro mucho, sigue I así admire you como a vas, lot. nunca How you're desmayes, going, never dismay, porque nosotros estamos viendo lo que estás haciendo because tú. we're seeing what you're doing. Son personas que me conocen. They're people that know me. Un día también iré contigo, me dijo él. O One sea, day I will come with you. sin yo predicarle mucho, If, me estoy without me ganando a alguien preaching to him, solamente con verme, de los años someone is atrás filling cuando me él me conoció y with cómo somos el only día de hoy. seeing me and how we are today. Antes de ser músico, Before líder, being a musician, a grupo de leader, escudero, mentor, a mentor, tienes que ser un obrero. you have to be a worker first. De hecho, todos los que servimos And for those who debemos serve, de ser ganadores de almas también. We should be, Todos los que servimos, todos los que estamos we should gain sirviendo souls. en the one cámaras, that en serve multimedia, in multimedia, en cameras, todos los servicios que usted haga. and every service Usted that tiene you que do, convertirse también en un obrero you have to también. work, become a Número worker. 3, los obreros Number son 3, compasivos. the workers are compassionate. Según los diccionarios bíblicos, The la compasión es un biblical sentimiento dictionaries, de the angustia debido a los males de otros. Ser movido en las extrañas, Be moving in ser the strangers, afectado being affected, similarmente, similar, sufrir suffering con alguien. with someone. Tiene que dolerte lo que le está It doliendo has a to la hurt gente. what's happening to the other person. Por eso te conviertes en un intercesor. That's why you become that's why you become Ruegas, an no te interceder. quedas, hermano, con la primera. Don't Usted stay se with acuerda the de first Abraham one. cuando él You rogaba remember Abraham when he begged por su sobrino, pero también for estaba, his yo creo que no sé first si le niece. interesaba también las I don't ciudades know if de he Sodoma y was Gomorra, pero él in the estaba pidiendo Sodom por and esas Gomorrah, but ciudades. he was begging Al final for solamente le that salva city. su sobrino, And then, pero él fue insistente con el but he Señor. was insistent. ¿Cuántas veces él le dice? How Los many números. times he said it? Usted conoce la Numbers. historia. You know the story. En algún momento dejamos de sentir dolor por el In que a se moment, pierde We start to lose feeling for the one that's y lost. comenzamos a hacer de nuestras necesidades la razón de nuestra And we existencia. start to see our La tragedia más necessities. grande para la iglesia The es biggest tragedy for our la churches, pérdida del dolor the loss por aquel que se va of al feelings for the infierno, one that is going to que nunca lo vas a ver. ¿ve? Y puede ser tu propia familia, alguno de ellos. ¿ve? and it can be our own family. O sea, se perdió el dolor. ¿ve? And we lose the ¿Se feelings. acuerdan lo que dijo el Señor? Que por haberse remember multiplicado la maldad, el amor de muchos también. The O sea, was multiplied otra cosa the que love and the hate. debe de llevar también en esto de And los obreros, a tiene person- que haber, this is hermano, what a worker should have, amor también love por la gente. for the people. Amar la gente. Love the people. ¿Se acuerdan que el primer fruto del Remember Espíritu that es the amor? first fruit of the Pedirle a Spirit Él is que nos love. llene de amor por la Ask gente. him to fill us with love for the people. Yo ya soy salvo. I'm already Seguramente saved. Dios no quiere Surely God doesn't want que pase adorándolo todo el día mientras God, muchos He doesn't mueren want us sin Él. Tenemos pass que the whole adorar, day pero también tenemos worshiping. que ver la gente. but we also La iglesia have to necesita un see people. bautismo The church needs a en la compasión baptist in the compassion y el dolor por el perdido. and feelings for the lost. Bautízame Baptize me en la compasión in the compassion y el dolor por el and the perdido. pain for the Deberíamos lost. de pedir ese bautizo. We need that baptism. Cuando yo iba a predicar el día allá When I sábado en preached Albertville, hablábamos con Saturday in papá Albertville, we talked with y my hablábamos father, también de los mantos que and we talked están en about la the iglesia. mantles that's in the church. Pero a veces la gente solamente But quiere el some manto people de la only prosperidad, want pero no quiere el mantles of manto de la prosperity, intercesión, but they el don't want manto de la of compasión. interceding and the mantle of compassion. They don't want it. ¿Qué le parece? What do you think? Dame ese manto de prosperidad que Give me that tienes. mantle of prosperity Pero that you no, have. hermano, but not- estamos pidiendo por But el we're not manto de asking for the compasión, mantle of el compassion, manto de amor the mantle of por la love gente. for the people. Jesús operó su ministerio con Jesus compasión. operated his, La compasión era uno de ministry los with compassion. motores de su ministerio. Él fue el que dijo, Compassion que was a s- motor for que his él- ministry. le dijo rogad por los obreros porque él They tuvo, said, al ver las multitudes, beg tuvo for the- compasión de ellos. Ahí está la For the palabra. workers, that
Mateo 14, 13 al 14. Oyéndolo Jesús, Matthew se 14, apartó de 13 allí and en una 14. barca a un lugar Hearing desierto. Jesus, he departed from a boat, Y apartado cuando la gente lo oyó, and when the people heard le him, siguió a pie desde he las followed them by ciudades. foot Y through the saliendo cities. Jesús vio una gran multitud y And que dice, y leaving, tuvo compasión de He ellas saw a y big sanó multitude a and los had que de compassion ellos estaban and healed enfermos. the ones that were. La compasión, ¿sabe a The qué le va a ayudar a compassion, usted? you know what it's A gonna que la help you unción with? de sanidad fluya en That's su a vida. Ve. Anointment Si of usted quiere healing ser un flows hombre in you. usado en sanidades, lo que te va a ayudar va a ser, hermano, el manto help de la you is the compasión. mantle of compassion. Cuando usted tiene compasión por When un you have enfermo, compassion usted va a for ser a usado sick, por you're going to be used. la unción de sanidades. The anointment of healing. Okay. Los obreros viven con la realidad del cielo The workers live with y the el reality infierno. Ve. Ellos the saben heavens que eso es real. Ve. Yo and the para hell. mí, And that's reality. yo no sé cuántos de Me, ustedes, I don't know how hermanos, many of saben you que realmente existe el infierno y el cielo. that you Ve. believe in heaven and hell. Si usted nunca ha estado cerca de la muerte, If you've never probablemente been no close to sepas death, eso. you don't know what Pero it cuando is. uno ha estado cerca de la But when muerte, when hermano, one is uno close to puede death, percibir. Cuando yo one can estaba persevere. una noche a punto de morir, When I was yo one percibí night, esa I was about noche to die. que yo iba a I morir persevered y si yo moría iba a ir al, that if I al died, infierno, I knew I porque was yo me going to había go to hell descarriado. because I've carried myself Y away. ahí yo me arrodillé y le pedí a And Dios que me diera otra I kneeled down oportunidad. and I told God, give Entonces me para another mí el opportunity. infierno es real, el infierno So for existe, me, the hell existed. pero también existe el cielo también. But heaven Para toda la also gente que exists. acepta a Jesús For all those who que lo accept recibe Jesus, they receive Him y lo confiesa también. and they confess it as well. El libro de Juan 1:13 yo creo que va a ser. Book of John 12 y 13. 1:13, 12 and 13. Entonces es tan real. So it's very real. Lucas 12:15. Luke 12:15. Tengan cuidado, advirtió a la gente. He warned the Osténganse people, de toda avaricia. La vida de una persona no the depende life of one person doesn't depend de la abundancia de sus on the bienes. abundance of his goods. Esa es una palabra que el Señor le dijo a los That's- discípulos. That's one of the words that Tengan God- cuidado, Jesus gave to his advirtió disciples. a la gente. Osténganse Be de careful. toda avaricia. He warned the people. La vida de una persona no depende The life of one de la person abundancia doesn't y depend on the abundance de sus bienes. of his goods. La pérdida de conciencia The loss sobre of la realidad conscience de la eternidad, over cielo, the reality. infierno, nos lleva a tres cosas. Eternal- Enfocarnos solo en nuestras It gives us three necesidades things. temporales. Focus in our necessities that are Otra vez, temporary. enfocado solo en nuestras necesidades temporales. Focused on Hay una only palabra our también que usted la necessities puede conectar that con are esta. temporary. There's another word that you Dijo el can connect apóstol with. Pablo, parece Apostle que es el Paul libro said, de Hebreos. ¿Cómo book of descuidaremos una Hebrews. salvación tan How will we grande? carry O sea away que a hay gente que salvation está that's very entretenida big? en los bienes de aquí, que va a pagar el carro, que va a pagar And esto, que va a people are pagar lo worried otro, about their, pero how no they're está gonna pay the bill, preocupado por su salvación. but they're not worried about their La has salvation. descuidado tu salvación, ve. Está descuidada. We've carried away our salvation, Usted es un creyente religioso, pero believer that's descuidaste tu religious, salvación, ve. but you carried Y away luego your dice salvation. descuidar And then nuestra relación con Dios. Eso He también es said- tremendo. It says we carry away a relationship with Descuidar tu God, relación con Dios. not taking care of the relationship with God. Está yendo con sus pastores a orar a la You're going montaña. with your pastors to go to pray with you in the Bethel. Olvidarnos de quienes Forget mueren sin Dios. who dies without God. Un día yo le prediqué a una persona del One Distrito day I Federal, una preached señora. To someone that's in the federal district. Ella ya le habían cortado un pie, estaba They've sufriendo already mucho. cut a leg off her. She's suffering a lot. Y nos conectamos con esta señora And un we día. connected with this woman one day, Y ella estaba sufriendo mucho. and she was suffering a lot. Creo que le cortaron al último el otro I pie think también. they cut her Por other la leg off diabetes. because of diabetes. Por eso no tome Coca-Cola, That's hermano. why you don't drink Eso es Coca-Cola. lo que lleva a todo esto. That's what all of this leads. Entonces, cuando yo hablé con ella, So when I talked with her, ella me dijo, mire pastor, yo no lo she told conozco a me, usted, I don't know you, my pero apostle, tengo que hablarle cosas que a nadie le he dicho. but I have to talk to you. No se las voy a decir, Say claro, some ¿verdad? things Solamente about le- no one knows, that no one ¿verdad? knows. ¿Y sabe qué pasó? And you know what Dijo happened? ella, a She hoy said, sí podré morir en paz. Today, I could die in peace. Se confesó, recibió a Cristo. She confessed herself. ¿Y she sabe qué received me dijo? A Christ, pesar and de todo you lo know que what estoy she told me? sufriendo ahorita, pero me siento con mucha paz. After everything I've been going through, I feel a lot Ya, of señora, peace. se fue al cielo. Ve.
And that woman went Ese to fue el heaven. milagro más grande que ocurrió That con was the esta biggest señora. miracle that occurred in that woman. Pudo morir en paz She could die in y peace, también se fue al cielo con and el she also Señor. went to heaven with the Pero Lord. nosotros no podemos. Cada que usted That's va a why orar every por un time enfermo, that lo you- primero que usted tiene that que you darle pray es for el a plan heal- de salvación. Eso es en primer lugar. Pray for a sick, you have to give them a plan of Si salvation. Dios la va a sanar, la va a sanar. Y si If no, God's pues gonna siquiera se heal va them, para el cielo. Allá cuando vaya and usted if te va a not, encontrar she con will ella. Va a go decir, gracias there. a ti estoy acá donde estoy porque tú fuiste insistente conmigo. Entonces ahí, eso también. No podemos Right there. olvidarnos We de eso. can't forget. Enfocarnos solo en nuestras necesidades temporales, Focus on our descuidar nuestra relación necessities that con are Dios, temporary. olvidarnos de quienes mueren sin Forget Dios. who dies without God. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente está Have you realized estancada How many porque people solo are piensa lost en because ellos? they only think Un of obrero themselves? piensa A worker y thinks trabaja and works para otros. for others. Es lo que hace un obrero. That's Por what ejemplo, a los worker muchachos que does. hacen carpintería, For que hacen example, the trabajo de ones that do construcción. Ellos no solamente están enfocados en su casa. A veces, mire, They're only focused in their job. a veces uno tiene necesidades en la casa, pero uno está haciendo los trabajos de alguien. Some think of a house, but they're doing works for Porque others. quiere, no, y le va a entrar agua a su casa y están allá dándole duro, allá trabajando por They're esa working casa, hard in the house por el prójimo. Así más o menos para que lo entienda usted que debería de ser. for the neighbor. No solamente preocuparse por edificar su only casa, sino working for the edificarle a otra, pero estamos hablando espiritualmente. but building another house spiritually. Isaías 6:8. Isaiah 6:8. Después oí la voz del Señor que After decía, hearing ¿a quién enviaré? voice of God, ¿Quién irá por the nosotros? Lord, Entonces respondí, yo, And I heme responded, aquí, envíame a mí. I am here. Isaías Send me. 6:8. Isaiah 6:8. Todo lo que recibimos de Dios tenemos que Everyone who receives fluirlo a God, otros, We have no to tell retenerlo. God. Pues We have to tell everyone else. Él te bendijo He blessed para you que bendijeras a otros. so you could bless others. No puede ser el cuerpo de It Cristo can't be si el centro body de of nuestra Christ. atención quiere ser tú. the center of our attention. Tenemos que It's only romper going to be you. el egoísmo. We have to break through the selfishness. Número 5. Number 5, Un obrero a worker se entrega en el servicio a gives Dios himself in the service of y a los God. demás. and Eso to se trata others. de servir a Dios. That's what serving servirle a God is otros. about. Serving others. De eso se trata el servicio. That's what serving is all Mateo about. 20:28. Matthew 20:28. Yo, el Hijo del Hombre, I, the lo Son hago of así. God, No vine a este mundo para que I did me not come sirvan, to the earth sino para to serve servir a me, los demás. but to serve others. Vine para dar I mi came vida here to give my por la life salvación for de the muchos. salvation of others. Mateo 20:28. Matthew 20. Si usted no se siente bien If you sirviendo don't a feel- otros, feel good serving tiene un others, problema. you have a problem. La gente que siempre se queja The people de that always cómo le complain sirven of how they serve es gente que no le are sirve people a nadie. that don't serve anyone. Ya casi terminamos. We're almost done. ¿Qué le parece? What do you think? ¿Lo entendió? Did you understand me? Otra cosa más, la iglesia Another thing, debe the recuperar church el corazón de obreros, Should recover ya que los the obreros heart of somos el workers. cuerpo de Cristo. that the workers are the body of Christ. Él no vendrá en carne y He hueso a wouldn't- salvar a su familia. He wouldn't come in La Biblia dice bone que and flesh, nosotros somos but the Bible says cuerpo. that we are the body. ¿Se acuerdan que Do you el Señor remember Jesús se le apareció a Pablo? That our Jesus Christ Pero él no came hizo todo el upon trabajo. Paul, but he Él didn't usó lead la the vida works. de Ananías He used the life of para ir a orar Ananias por él. Ve. to go pray for Aquí him. esto no lo entiendo. Cuando llegue con el And I Señor don't le voy a understand hacer preguntas de eso. Ve. But I'm going to ask you. Yo tengo preguntas. Ve. I have questions. Porque un toquecito del Señor Because Jesús a little touch of God le hubiera dejado cambiado Jesus a Pablo. would Pero le dejó el trabajo a Ananías que le pusiera las left the manos job para to que Ananias. recobrara la vista so he could recover his y vision fuera lleno del Espíritu and Santo. be Ve. filled with the Holy Spirit. Si usted se da cuenta de eso, o sea, como Do que you realize that? viéndolo How seeing no tiene sentido. it doesn't ¿Por qué? make sense. Why? ¿Por qué no hizo todo el Señor? Why didn't our Se le Lord do aparece, it all le da un toquecito can- ahí, he hermano, de touches him Jesús right ahí there. cargado de la unción y to Ananias? And, si resucitó a Lázaro, and if he entonces resurrected con un Lazarus, toquecito, hermano, ahí so with a little touch al apóstol Pablo. to Apostle Paul. Pero le dejó el trabajo a quién? But he left the job to Ananías, que lo Ananias, discipulara, who ve, discipled him, que lo bautizara, ve, so he could baptize him, que orara por él. to Ve. pray for him. Entonces eso nos dice a nosotros So that's so que and nosotros some will tenemos que say orar por gente. that Ve. we have to pray for others. Amén, tenemos que Amen. bautizarlos We y have to hacerlos baptize them discípulos. and make them No disciples. solamente ganarlos. Not only gain El Señor them, no quiere que solamente lo gane. El He Señor doesn't quiere want you que to lo gain them disipule only. también. but he wants you to disciple Okay. them as well.
¿Quién es el cuerpo de Cristo? Who is Somos the body of nosotros. Christ? We are the Somos body el of Christ. medio por el cual Dios tiene We are the middle contacto con el That mundo God has natural. contact with the Él quiere usar earth that's nuestros natural. He cuerpos, wants to use our boca, bodies, manos, pies. mouth, hands. ¿Qué le parece? What do you think? Él quiere usar nuestra vida de He wants to nosotros. use our Nos da el life. privilegio de ser He gives the usados por Dios. privilege to be used for God. Primera de Corintios 12:27. 1 Corinthians 12:7. 12:27. 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, We are the body of Christ. mientras cada uno en particular, While everyone particularly, Cristo no se va a aparecer en Christ tu is not casa only gonna orando appear por un enfermo. in your house, while Pueden pasar praying for the algunos sick, casos, no quiero decir que it's no. gonna Hay happen. testimonios There are testimonies de gente que se estaba muriendo that people that were y dying se le apareció Cristo. and Christ Pero la came mayoría upon de them. los milagros But majority of the han miracles ocurrido por las manos de un obrero, have occurred from de the un pastor, de hands un of a líder, worker, de of a un pastor, a ministro, leader, de un hombre de a minister, Dios. a man of God. ¿Qué pies, What feet, qué manos usará Jesús? what hands would our Dios se Jesus mueve use? a través de nuestro cuerpo. God moves through our Estamos body. mandando a que Jesús haga algo We're cuando fue demanding Jesús quien that nos God mandó. That Jesus Él no va a hacer algo do something. que ya nos He's not encargó a going to do nosotros. something that Es tiempo de poner manos a It's la time obra to put y hands to the convertirnos work en obreros. and convert ourselves ¿Está to the listo para workers. decirle al Señor, aquí estoy? Are we ready to ¿Está listo say usted? to our Lord that are we ready? Póngase de pie, vamos a terminar acá. You may stand. ¿Usted está listo? Are you ready? Bueno, esta semana que viene vamos a tener testimonio de This que week we're usted going to have testimonies transicionó de ser that you una transition multitud a ser un from obrero de being Dios. a multitude De ser un líder to- religioso a ser un obrero de Dios. from a religious leader to a worker. Vamos a orar, póngase de We're pie. gonna Como pray. dice, diga conmigo, What does it say? renuncio a toda apatía Renounce e indiferencia que nos ha quitado la pasión por that has las taken the almas passion perdidas. from us. ¿Cómo dijimos? How do we say? Renuncio a toda renounce apatía e indiferencia To all que nos ha indifference quitado la pasión that has por las taken away almas the perdidas. passion for the lost souls. Renunciamos al egoísmo también. Renounce the selfishness. Renunciamos a la Renounce frialdad de amor. Hoy vamos a lust ser for love. fervientes en el Espíritu para alcanzar las to be multitudes. able to reach the multitudes. Hoy diga al Espíritu Santo, Today, tell the Holy Spirit, lléname de compasión, fill me with de passion, amor por las almas perdidas, de for the dolor lost por las souls, almas the perdidas. pain for the lost Crea un souls. clamor dentro de mí, Espíritu Santo, para Cry out to the clamar Holy por los Spirit perdidos. so I can cry out to En the el nombre de lost souls Jesús. in the name of Jesus. También dice que tenemos que Also hacer un says compromiso that we have to para convertirnos en obreros compromise y so no we seguir can siendo convert into simples workers, creyentes. not only being simple believers. ¿Estamos listos para hacer eso? Are we ready to Hacer do un that? compromiso para convertirnos en obreros Compromise so we can be y no workers, seguir siendo simples creyentes. not only being simple believers. Ponerse una meta de evangelismo Make a goal of para the las gospel siguientes 2 semanas. for the next 12 ¿Cuántas weeks. almas usted cree que va? Es más, mire, para el encuentro. ¿Cuánto nos queda para el for encuentro? the encounter. Bueno, vamos a ponerlo acá. Esto póngame put it fecha ahí here. en su libreta y si no Put a trajo date libreta, anótelo en el on your teléfono. notebook. Póngase una meta de Put a almas goal para de aquí al encuentro. Of souls that you would Pueden take to ser the encounter. 3, It can be, pueden ser 5. it can, Que no bajen de 3, que no bajen de 3. make sure it doesn't get down Pueden to 3. ser It 3, can be 3, mínimo ya 2, a minimum pero 2, que no baje de eso. but it can't go lower than Cada that. uno anótelo. Everyone note Trabaje that. con la libreta profética. Work with the prophetic notebook, ¿Ok? okay? Padre, te damos gracias en Father, we esta thank noche, you Señor, por tonight, esta Lord, palabra. for this word. Te pedimos por cada uno de los que estamos We aquí ask reunidos. for everyone that is Señor amado, que here, podamos Lord, recuperar. Danos la unción, that Señor, give us the para anointment recuperar la to pasión, recover the passion, recuperar el recover- amor por las almas, recover the crying for the souls, recuperar la pasión, recover Señor, the passion, por el Lord, servicio, for the Señor. service, Lord.
Llénanos esta Fill noche, us Señor. tonight, Lord. Llénanos de esta noche, Fill us Señor. tonight, Lord. Que cuando oremos, Señor, That when we podamos sentir el dolor por we la could feel gente, the pain Señor. for the people, Lord. Resucita en nosotros, Señor, Resurrect in us, la pasión Lord, por the servicio, passion, la compasión por the el perdido, compassion for the Señor. lost ones, Llénanos Lord. de amor, Señor, Fill en us esta with noche. love tonight, No Lord. queremos seguir igual. We don't want to stay the Anhelamos same. una transformación, We desire Señor, a en transformation, nuestras Lord, vidas, in our de lives, ser evangelistas, to Señor. be Danos la evangelists. unción Give us de the un anointment evangelista profético, of Señor. an evangelist that is Como lo hiciste prophetic. con Felipe, Señor Like you did it amado, with Felipe. que lo acercaste a aquel carro, Señor, That you- donde aquel hombre anhelaba conocerte, Señor. man desired to Acércanos, know you. Padre, Get a esa closer gente, to Señor, those people, Lord. parecida a ese eunuco, Señor amado. Like that En person, el Lord. nombre de In the Jesús name te of lo Jesus, pedimos, we ask Señor. for you. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a ser ganadores de multitudes, Señor amado. to gain Queremos, souls. Señor, We believe, ver Lord. tu obra florecer. We want to see En your el word nombre de bloom, Jesús, Lord. creemos que vienen We cambios. believe that En el changes nombre de come Jesús. in the name of Jesus. Amén. Yo Amen. lo creo, que va a I haber un believe it. despertar en los That's gonna be jóvenes, awakening en los adultos. Amén. in the adults. Que nuestro